amigos, nos encontramos en Argentina, estamos muy emocionados, muy contentos de estar en este bellísimo país. En esta vuelta vamos a estar en Buenos Aires, en Iguazú, en la Patagonia y vamos a ir hasta Ushuaia, el fin del mundo. Aquí empieza la aventura Argentina 2024. Y el premio para la mejor portada es para Sofía. Lo logramos, 8 horas y no lloró ni una sola vez. De verdad se merece una medalla. Iniciaremos nuestro recorrido aquí en Buenos Aires, la capital de Argentina, la ciudad del tango, del asado, del mate, la ciudad del fútbol. Y pues bueno, esta ciudad se divide en barrios, ya armamos nuestro itinerario y el día de hoy lo vamos a dedicar a conocer lo que se le conoce como el microcentro, que es Montserrat y San Nicolás. Empezamos nuestro recorrido en la Plaza de Mayo, que es el corazón de la ciudad. Aquí ocurrieron los eventos históricos más importantes de Argentina. De hecho, esta casa que tenemos aquí es la famosa Casa Rosada. Esta es la casa de gobierno donde está el presidente y pues es todo un ícono arquitectónico de esta ciudad. Y se preguntarán por qué rosa, pues cuenta la leyenda que se utilizó cal y sangre de bovino, una técnica que antes se utilizaba pues para evitar la humedad. Otros dicen que el rosa representa el rojo teñido de la sangre por la guerra de independencia contra los españoles. Y algo muy curioso de este edificio es que no es simétrico, como pueden ver es más largo de este lado que de este, y esto se debe a que se fusionaron dos edificios, el antiguo Palacio de Correos y la sede presidencial. Miren, ese balcón es muy famoso porque ahí salía un presidente llamado Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón. Fueron personajes muy queridos porque varias de sus acciones políticas se enfocaron en el tema social. Y se preguntarán, ¿dónde está la Sofi? ¿Quién tiene a la Sofi? Hola, Sofi. En este viaje nos acompaña mi mamá, diga hola. Anda cuidando a la Sofi, no la quiere soltar. Vean esto, al lado de la Casa Rosada está este edificio inmenso, es el Banco de la Nación. ¡Wow! Está enorme y muy bonito. Esta plaza se llama Plaza de Mayo en conmemoración a la Revolución de Mayo, que fueron los sucesos que dieron el inicio a la independencia de Argentina. Miren, de hecho ahí está la fecha, 25 de mayo de 1810, y esa escultura que está ahí representa la libertad. Las palomas bien contentas porque las andan alimentando, ¿eh? Qué bonito. Hoy vamos a desayunar en el famoso Café Tortoni. Aquí siempre hay que hacer fila, pero dicen que vale mucho la pena. Es un edificio antiguo. De hecho, ahí dice que se fundó en 1858 el café. Muy famoso aquí en Buenos Aires. Antes habían mesitas afuera para echar su cafecito bien a gusto aquí en la callecita. ¿Qué seguimos nosotros? Hasta eso avanzó rápido. Wow, qué bonito está, todo antiguo, miren, lleno de obras de arte. Oh, está padre que abajo dice el nombre de los artistas. Qué chulada por dentro. ¿Qué tal el vitral del techo, amigos? También muy bonito, ¿no? Aquí lo tradicional para pedir es un cafecito o un chocolatito con sus churros. Obviamente yo me pedí los churros y miren, me trajeron aquí como el chocolate concentrado y la leche para que yo lo rebaje a mi gusto. Yo me pedí una medialuna rellena de jamón y queso. Las medialunas al parecer también son un platillo típico de acá. Nosotros los conocemos como cuernitos y lo que sí es que están como miniaturas, o sea, nosotros los conocemos más grandecitos. Y mi mamá al parecer tenía hambre, miren, se pidió un sándwich enorme. ¿Me va a dar? Es un especial Tortoni y sí les voy a compartir. Qué buena onda. Yo también quiero. A ver, vamos a probarlo directo, a ver qué tal está. Ah, está bien bueno, pero sí está concentradón. Pero así se toma fácilmente. A mí sí me gusta así. Wow, está demasiado rico. Muy, muy delicioso. Tienes que probarlo. Es muy diferente el sabor. A ver, un cuernito con jamón y queso. Oh, sí, ya vi. Oh, está bien bueno. Está como salado, ¿no? Y el sándwich de mi mamá también está muy rico, tostado y crujiente, ¿eh? Buena elección del café Tortoni. Y miren, yo estaba buscando en el menú un café americano, pero no lo encontré. Aquí se llama espresso en jarrita. Que también está algo concentrado, pero muy delicioso. Ay, me encantó. El chocolate que pidió José también está muy rico. A mí me supo como a Duvalín. Y ahora sí, de postrecito, el churro, que está relleno de dulce de leche. En México es cajeta, aquí es dulce de leche. Pero es básicamente algo muy parecido.
Oigan, y como que todo está mini aquí, miren. Esta es la tacita del capuchino de mi mamá, del espresso, hasta la servilletita. Están de tamaño de Sofía, ¿verdad, bebé? Y pues la historia de este lugar es que fue fundado por un inmigrante francés. De hecho, a Argentina llegaron muchísimos inmigrantes, sobre todo de Europa, y pues eso se ve reflejado en su arquitectura y en varias de sus costumbres. Y ya que uno acaba de desayunar o de tomarse el cafecito, parte de la experiencia es levantarse a ver las diferentes salitas que hay. Miren, esta sala se llama Eladia Blarquez. Este cafecito pues también se hizo muy famoso porque fue el punto de encuentro de artistas y celebridades de Argentina durante muchos años. Miren acá la foto de cuando vino uno de los presidentes de Argentina. Aquí hay unos poetas, por acá está José Luis Borges. Miren esta otra sala, qué bonito está este vitral. Se llama César Tiempo, decía, bebé. Sí. Oh. Wow. Al parecer había una peluquería dentro de este café. Me imagino que peluquería así de cortar cabello, ¿no? Como en México. Yo creo que lo que hace mágico a este cafecito es que parece que está detenido en el tiempo, no ha cambiado nada. Chequen esta foto de cómo era hace pues varias décadas y se ve igualito. Que por cierto, como dato curioso, es el café más antiguo de la ciudad. Salón Alfonsina. Wow. Alguien está tocando el piano, ¿qué tal? Miren, aquí la reunión de pura gente importante, presidentes, poetas y mi mamá y la Sofi, Aquí luego tenemos la Catedral Metropolitana, que es el templo católico más importante del país, y está muy curioso porque parece más un templo griego que un recinto católico. Como podrán ver, tiene frontis griego y columnas grecorromanas. Son 12 columnas que representan a los 12 apóstoles, y lo del frontis romana que dice Rubí es este triangulito, amigos. Como dato curioso, el Papa Francisco era el arzobispo de Buenos Aires y dio misa en esta iglesia por más de 15 años, hasta que se convirtió en papa. Pues bienvenidos, amigos, bienvenidos sean ustedes. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Pues así es por dentro, todo eso que ven es mármol y las decoraciones doradas es oro laminado, está muy bonito. Vean, hasta Sofía anda de curiosa viendo por todos lados. Despertó para ver la iglesia donde el Papa Francisco daba misas. A los costados hay varios altares. Déjenme buscar a mi mamá a ver con cuál santito anda. Me gusta muchísimo que todo el piso está lleno de mini mosaiquitos, o sea, de verdad qué trabajo. Esto se puso a mano, uno por uno, hasta pues construir todas estas figuras. Aquí a la parte central en donde se dan las misas uno no puede pasar, pero se alcanza a ver la cúpula, también está muy bonita. Miren este órgano, qué chulada, como colores muy pastel. Y aquí donde hay más gente, amigos, es el mausoleo de José de San Martín, el padre de la patria aquí en Argentina. Él es considerado el mayor héroe de independencia. Él fue tan importante como Simón Bolívar, también es un libertador de América, porque gracias a él no solo se consiguió la independencia de Argentina, sino también de Chile y de Perú. Dato curioso, amigos, siempre está custodiado por 2 militares, así de importante lo consideran. Y vean, esta fue la primera bandera de Argentina. Ya empezó, mis amigos, vámonos antes de que mi mamá se quiera quedar, vámonos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Silenciamos. Curioso, ¿no? Que los restos de un héroe de independencia estén adentro de la catedral. Y bueno, desde aquí de la Plaza de Mayo, pongan mucha atención porque ya se ve otro ícono de Buenos Aires, el famoso obelisco. ¡Obelisco! ¡Qué bonito! Pero nosotros vamos a caminar hacia allá, amigo, hacia la Avenida de Mayo. Y este otro edificio, este pequeño de aquí, es el Cabildo. Duró alrededor de 300 años como el edificio principal del virreinato, hasta después de la independencia, y pues hoy en día es un museo. Si se fijan, este todavía tiene arquitectura colonial y los otros edificios ya fueron construidos después de la independencia. Por eso pues la influencia de arquitectura de Italia, de Francia, la catedral, ya ven que les decíamos que parece romana, y el Palacio Rosado, que pues también es estilo europeo. Parada técnica para darle lechita a la bebé. Algo interesante que muchos no saben es que acá en el hemisferio sur las estaciones están invertidas. Mientras para nosotros es el invierno, acá es el verano. Por eso es que hace bastante calor. La bebé tiene sed. Miren, qué bonito arbolito. Es un olivo. Ay, chuladilla. Vámonos, levántense, vámonos. Hay que seguir caminando por la calle de Mayo.
Miren, y aquí luego está la calle Florida. Esta es muy famosa porque van a encontrar gente que te cambia dólares por pesos argentinos. Algo que tienen que saber es que aquí en Argentina hay un mercado informal de dólares. Es decir, van a encontrar casas de cambio informales, sobre todo en esta calle. Y la diferencia es que si cambias directamente en el banco, te van a dar menos pesos que si cambias en esta calle. Este tipo de cambio es el famoso dólar blue y el del banco es el dólar oficial. Es por eso que dicen que los dólares les rinden más a los turistas aquí en Argentina, porque aprovechan el tipo de cambio dólar blue. Para que se den una idea, el año pasado el dólar blue te daba el doble de pesos a comparación del dólar oficial. Este año más o menos te da el 30% más, siempre va cambiando, pero históricamente el dólar blue es el que da más. Nosotros, sabiendo esto, nos trajimos dólares desde México para cambiar aquí. Y como tip, no cambien todos sus dólares de un jalón porque les van a dar un montón de billetes. Ahorita nosotros, por ejemplo, solo cambiamos 100 dólares. Vamos a ver cuánto nos duran. Miren, cambiamos solamente 100 dólares y nos dieron un chorro de billetes. Imagínense, hubiéramos cambiado más, ahí tuviéramos una mochila llena de billetes. Un fajote, vean esto. Llegamos al cruce con la avenida 9 de Julio. Como dato curioso, esta avenida es la más ancha de todo el mundo. Desde aquí también se alcanza a ver el obelisco. Allá está el obelisco y hacia el otro lado, amigos, ese también es muy famoso, es Evita Perón. Y además de política, también fue actriz. Miren, ese de ahí es el Teatro Avenida. En general en la ciudad hay bastantes teatros y recorrer esta calle está padre porque todos los edificios son como muy europeos. De hecho, por su arquitectura tan peculiar, a esta ciudad también se le conoce como la París de América. Miren esta otra joyita. Este edificio se llama Palacio Barolo y representa, bueno, su arquitectura, su fachada representa la Divina Comedia de Dante Alighieri. La base es el inframundo, luego el purgatorio y hasta arriba la cúpula, el paraíso. Miren qué bonito se ve iluminado de noche. El faro es giratorio. Y también tiene una terraza que es como un restaurant bar. Nosotros mejor vamos a ir a este al ratito. Ahí vamos a echarnos un juguito mientras vemos el atardecer. Estos edificios como con una cúpula en medio me gustan bastante. Sí, hay por todos lados, miren, ahí hay uno, allá atrásito hay otro. Estos de acá al parecer son departamentos. Qué vista tan padre han de tener esos, hacia el Capitolio. Esta es la plaza del Congreso. Este se llama El Pensador. Yo digo que está en el baño, amigos. Está como concentrado, Además se ve medio encueradillo. Y al final de la avenida llegamos al Congreso de la Nación, que es la sede del Poder Legislativo, o sea, donde están los senadores y diputados. Y es uno de los congresos más grandes del mundo. De hecho, lo comparan con el Capitolio de Washington y el de La Habana. Es un edificio muy bonito de estilo grecorromano. Lo podemos ver por todas las columnas y los detalles en su arquitectura. Y lo que sobresale es su cúpula de 80 metros de altura. Está altísima. No sé si en el video se vea tan impresionante como se ve así en la vida real. Como dato curioso, lo diseñó un arquitecto italiano, pero tardó tanto en construirse, alrededor de 40 años, que este arquitecto se murió antes de ver su obra terminada. Aquí hay que tomarse la foto, el chiste es atinarle cuando no pase ningún carro. Ya llevo como 100 y no le atino, amigos. Oigan, amigos, pues nosotros vamos a dedicar 5 días a Buenos Aires, entonces nos va a dar tiempo de conocer cada uno de sus barrios a mayor detalle. Pero si vienen menos días, una muy buena opción también son los turibús. Estas son las dos compañías que ofrecen recorridos y pues es una manera práctica de recorrer en un solo día los barrios más representativos y pues con toda su explicación. Bueno, los más turísticos. Y ese edificio que está a un lado del Capitolio sobresale bastante. Ya lleva 20 años cerrado. Era la confitería El Molinito. Una confitería es un lugar donde venden pastelitos y dulces. Oigan, este viaje ha sido atractivo turístico o leche, atractivo turístico o leche. Ay, sí, pobrecita, es que está bueno el calor. Oigan, parada técnica en la farmacia, venimos a comprar un repelente porque hay muchísimos mosquitos, o sea, de verdad ya nos comieron. Vean nada más mis piernas. Oigan, y nos dicen que hay una invasión de mosquitos, por eso hay tantos. Normalmente sí hay por la humedad, pero no como ahorita. Así que si les toca lo mismo, eviten pisar el pasto, porque luego ahí es donde hay un chorro. A comer. A comer, amigos. Nos recomendaron la pizzería Guerrín. Pues vamos a darle.
Al parecer es una pizzería con bastante historia, amigos. Ahí dice que ya tiene 90 años. Miren nada más, José pidió una cerveza Quilmes, que pues es de acá de Argentina, y le trajeron una de 1 litro, según él no sabía. Sabía, no decía. ¿Ustedes le creen, amigos? ¿Sí traía sed? ¿Traía sed? Buena, está buena. Miren esto, está del tamaño de Sofía. Puedo cargar en un brazo a Sofía y en el otro la Quilmes. ¿Verdad que sí, hermosa? ¿Verdad que sí? Ya llegó la pizzita, nos pedimos una picante. ¿Qué tiene, nena? Pimiento. Tocino, albahaca, algo que se supone que pica. Pues provechito, se ve bastante bien, ¿eh? Y al parecer acá las pizzas en Argentina son de masa gruesa. Interesante. Está muy buena, me gustó mucho el tocino. El queso, amigos, el queso está muy rico. Oigan, y nos dieron cubiertos, pero pues nosotros estamos acostumbrados a comer pizza con las manos. ¿Ustedes cómo se come la pizza? ¿Con cubiertos o con las manos? Dato curioso, después de la independencia, uno de los grupos más grandes que llegaron fueron los italianos. De ahí pues la tradición tan fuerte de la pizza aquí en Argentina. Gracias, italianos. De hecho, muchos de los apellidos de la gente de aquí son de origen italiano. Y chequen, para echarle la pizza aquí nos dan orégano, chile en polvo, que aquí le llaman ají en polvo, y salsita picante. A ver, échale para acá, madre mía. ¿Sí pica o no pica? Que no pica, dice mi mamá. Qué chulada el queso. Pídanse la picante, no pica, pero tiene un buen saborcito. Para nosotros mexicanos no pica. Corrección. Yo creo que a nadie le pica, ¿sí? Yo digo que a lo mejor a alguien que no es mexicano sí le pica. Chequen esto, la pizzería ha ganado premios internacionales en Nápoles, en Nueva York y en Roma. Yo creo que sí se los merece, ¿eh? Y hasta al fondo hay un salón secreto. Este se llama Salón Napolitano y al parecer está como más fresón, ¿eh? El otro de allá se ve como más tradicional, como más viejito. Este está más modernón. Y acá afuera, en la parte de la entrada, si no quieren una pizza entera, pueden pedirlas por rebanadas. Buen dato. Oigan, un tip, si tienen más de una tarjeta de crédito, tráiganselas todas, porque a veces unas tarjetas pasan en unos establecimientos y a veces no pasan. Se tiene que utilizar otra. Ahora sí que prueba y error. Esta calle donde está la pizzería se llama Corrientes y es famosa porque hay muchísimos teatros. De hecho, Buenos Aires es una de las ciudades con más propuestas teatrales en todo el mundo. Esta calle se me figura un poquito como a Broadway en Nueva York. Chéquense, de hecho, este teatro se llama Broadway. Y aquí luego ya tenemos el obelisco. ¿Qué tal? También hay estrellas de la fama. Luis Alberto Spinetta. No sé quién sea, pero seguramente fue muy famoso. Y vean, aquí al lado del obelisco hay unas letras gigantes que dicen Vea Buenos Aires. Son de hierbitas, de plantitas para tomarse la foto. Solamente que casi siempre hay fila, amigos. Hay que formarnos. Pues el obelisco es el monumento más importante de este país. Mide 68 metros de alto y fue construido para conmemorar el aniversario de la fundación de Argentina. Aquí es donde se vienen a hacer las celebraciones. Por ejemplo, si gana un equipo de fútbol, aquí van a ver a toda la hinchada celebrando. Chequen esto, hay una taquilla para diferentes funciones de teatro y enfrente de la taquilla están estas escaleras con vista hacia el obelisco. ¿A alguien le suena conocido? Ahí se quedó Rubí cambiándole el pañal a la bebecita. Traemos un cambiador para poder cambiarla en cualquier parte. Y así es como se ve desde acá arriba del obelisco, amigos. Está padre para la foto, ¿no? Y vamos a comprar un boleto para una función de teatro, pero adivinen qué, amigos, no aceptan a menores en las funciones. Bienvenidos a las cosas que no podemos hacer con bebé. Como que ni quería. Ayer que veníamos llegando en el Uber desde el aeropuerto, vimos que en la avenida esta 9 de julio está llena de arbolitos de color rosa. No son cerezos porque tienen las flores más grandes. Voy a investigar qué son, amigos. De hecho se llama 9 de julio porque fue cuando se firmó la independencia de Argentina. Y por eso es que de las avenidas principales de esta ciudad se llaman Avenida de Mayo y 9 de julio. Y llegamos a otra de las joyitas, amigos, el famoso Teatro Colón. Este es uno de los teatros más importantes del mundo. De hecho está a la altura de la Ópera de París, la Scala de Milán, la Opera House de Londres. Dicen que la acústica es excelente. Y desde hace más de 100 años aquí se presentan los artistas, productores, compositores, bailarines más importantes de todo el mundo. La verdad nosotros no sabemos mucho de eso. Los nombres que más reconocimos cuando investigamos acerca de este teatro fue Plácido Domingo y Pavarotti. Está gigante
Aparte el edificio abarca una manzana completa y dicen que por dentro es aún mejor. Chequen, fue catalogado como monumento histórico nacional. Qué raro está esto, amigos. Esta es la parte lateral del teatro y cada una de las ventanas tiene un número. Este es el número 1111. Yo creo que si un trabajador pide una pizza, al número 1117 y se lo entregan por su ventanita. Todos los días hay visitas guiadas. La recomendación es acercarse desde tempranito porque se acaban. Nosotros mañana nos vamos a dar la vuelta para conocer uno de los teatros más importantes del mundo. Por todos lados a donde uno voltea ve edificios impresionantes de estilo europeo. Vean este que está aquí con todas esas columnas gigantes, dice Escuela Presidente Roca. ¿Qué tal? Es una escuela primaria, amigos, igualita como en la que yo estudié. Sí, claro. Ahora sí ya nos venimos a ver el atardecer, amigos. Vamos a un elevador viejito, vean eso. Piso, piso, piso. Llegamos al piso 14. Vamos. Pase más. Miren, elevador. Estos son manuales, amigos. Hay que cerrarlos. No, baja. Para que los puedan bajar. Salón 1923 se llama esta terraza. Vamos. Órale. Ya desde aquí empezamos a ver las vistas que vamos a tener, amigos. Oh, ya está Evita Perón, ¿ya la vieron? Asómense conmigo cómo se ven 16 pisos de escaleras. Ah, ¿qué tal? Nos recibieron con unas copitas de vino. Nos dejaron ponernos unos sombreritos que estaban ahí en el vestíbulo. Vamos a nuestro lugar. Ah, el atardecer estaba para el otro lado, es lo que dices. Oh, miren, hasta allá arriba llegan los recorridos guiados. Este es el faro que gira. Al ratito lo van a prender, amigos. Hay dos terrazas, ya venimos a la del otro lado antes de que se nos vaya la tercera, amigos. Miren, este es el área de la terracita, pero realmente donde uno alcanza a ver es acá arriba trepado. Qué bonito se ve. Ahorita desde este piso se ve increíble la ciudad y con el sol ya escondiéndose se ve aún más espectacular. Me encantó esta terracita. ¿A ti te gustó, hermosa? Sí, no alcanzo a ver todavía, pero... A ver, vamos a asomarte. ¿Ya alcanza a ver? Sí, mami, está muy bonito. Mírenla, miren a Rubí. No se cansa de grabar. Que a nosotros nos tocó de la terraza del otro lado. El atardecer está hacia allá atrás, pero de todos modos las vistas están bonitas, miren. Y obviamente te dejan pasar al otro lado para tomarte la foto. Pues si se fijan, en general se ve que es una ciudad muy grande, pero antigua. No se ven como edificios modernos. Por acá se ve uno que otro edificio como más nuevecillo, donde nos dicen que están como los edificios más modernos y nuevos es en Puerto Madero. Eso los vamos a visitar otro día. Miren, ahora sí ya se va a meter el sol, por eso todos están ahí con el celular grabando. Amigos, qué increíble estar viendo el atardecer desde uno de los edificios más bonitos de Buenos Aires. Qué bonito momento. Adiós, señor sol. Adiós, señor sol. Y bueno, la entrada acá al mirador incluye una bebida de coctelería. Yo me pedí un Cosmopolitan y 2 tapas a elegir. Y Rubí y mi mamá se pidieron una bebida que lleva toronja, acá le llaman pomelada. La vimos en el menú y nos decía la señorita como, eso, como muy obvio. Y nosotros, de que ya hasta que tu mamá dijo, es toronja. Y saludcita, amigos, este bonito atardecer y esta bonita vista de Buenos Aires. Saludcita. Aquí todos tomamos. Ya llegaron los platillos. Yo pensé que las tapas iban a ser como las españolas, de que panecitos, pero nos trajeron los platillos completos. Es el chorizo español, brie con pera, tartar de res, otro tataki de res, y este es un pedazo de tocino gigante y berenjenas y zanahorias. Se ve bien, se ve bien todo. Miren, no me había fijado, ahí se ve el obelisco, ahí está el obelisco, chiquito. Se pierde entre los edificios. Estuvieron bien buenas mis carnes crudas, amigos, y las peras con queso brie. Todo lo demás, estuvo normalón, pero las carnes crudas nunca fallan. ¡Vámonos! A dormir. Me siento en el Titanic. Es como una super antigüedad. Amigos, pues ya nos venimos a dormir. Las nenas están cansadísimas y es que prácticamente todo el día de ayer nos la pasamos en vuelos. Nuestro avión salió desde Cancún, lo encontramos más barato que desde Ciudad de México. Para que se den una idea, terminamos pagando 11,000 pesos mexicanos, como $600 por el vuelo de ida y venida hacia Buenos Aires. Se nos hizo un buen precio porque sí está lejitos, fueron alrededor de 8 horas, es casi como un vuelo a Europa. También una recomendación para su viaje a Argentina: si van a visitar Mendoza, busquen
ofrecen vuelos a Chile, que son más baratos, y luego de Chile a Mendoza. Esos están muy económicos. Y ya estando aquí en Buenos Aires, tienen que saber que hay dos aeropuertos. El internacional Ezeiza, al que nosotros llegamos, y el Aeroparque Jorge Newbery. Ese es más como para vuelos locales. Lo vamos a utilizar en unos días. Por ahí nos estuvieron pidiendo tips para volar con bebé, y realmente el mayor tip que les podemos dar es que los bebés necesitan pasar saliva durante el despegue y el aterrizaje, esto para compensar la presión en los oídos. La primera opción es la chichi, la segunda opción biberón, y la tercera opción pues chupón. Y ya por último, para moverse desde el aeropuerto, nosotros les recomendamos que chequen los precios en Uber y los comparen con los de los taxis del aeropuerto. Ayer nosotros pagamos $14 en Uber, y en el aeropuerto nos cobraban $35 para 3 personas. La verdad es que Uber funciona muy bien aquí en Buenos Aires y tiene buenos precios. ¿Qué les parece nuestro Airbnb? ¿Está bonito, no? ¡Sí! ¿Quieren el recorrido? ¡Sí! Pues no se va a poder, amigos, porque las nenas y mi mamá ya están dormiditas, así que les fallé. No se crean, amigos, desde ayer que llegamos ya les grabé el recorrido. Ya sabía que me lo iban a pedir. Pues ahí les va el recorrido por el Airbnb que rentamos aquí en Buenos Aires. Estamos en la zona de Recoleta. Esta es la salita. Por acá hay una barrita para echar desayuno. Yo creo que siempre vamos a salir a comer. Este es el cuarto donde nos vamos a quedar. La bebé no está incluida, mi mamá tampoco. Acá está el closet. Caminamos un poquito y... ¿Estás decente? Este es el baño, amigos. Rubí ya estrenó el baño. Miren, ahí está esa cosa que nunca he sabido para qué es. Por favor, que alguien nos diga para qué es eso. José dice que es para lavarse los pies, pero dudo mucho que sea para eso. Solo lo habíamos visto en Italia. Al parecer los argentinos se trajeron las costumbres italianas. Tenemos tina. Tiene como un estilo retro, vintage. ¿Qué tipo de estilo es, bebé? Es clásico. No te creas, no sé. Caminamos y acá está la otra habitación donde va a dormir mi mamá. Muy importante, las habitaciones tienen aire acondicionado porque ahorita está haciendo un calorón. La verdad sí se agradece. Miren, esta es la cocina, el refrigerador. Tenemos una lavadora para lavar los calzoncillos cochinos. Por acá está el otro baño. Este no tiene tina. Y acá al fondo está un pequeño estudio. En este sí no hay aire acondicionado. Yo que quería trabajar, pero pues sin aire no se puede, amigos, lo siento. ¿Qué tal? Pues muy buena elección que hiciste de Airbnb. El edificio se ve que ya tiene sus años, pero el departamento lo remodelaron y está muy bonito. Pues ahora sí, buenas noches, amigos, descansen, nos vemos mañana para seguir cotorreando. Buenos días, alegría. Buenos días, Argentina. Hoy amaneció mucho más bonito que el día de ayer, cielo despejado, azulito, bien bonito, perfecto para una foto, amigos. Andamos en el barrio de San Telmo y aquí lo primerito que hay que hacer es sacarse la foto con la famosa escultura de Mafalda. Miren, aquí se llama Paseo de la Historieta, y así como esta banquita con Mafalda hay diferentes figuras. Básicamente es un circuito de 20 personajes y algunos murales que hacen homenaje a las historietas más famosas de Argentina. Sin duda la más popular, la más famosa, Mafalda. Es por eso que hay que venir tempranito, amigos, porque ya de rato la fila para tomarse la foto está inmensa. Ahorita miren, nos tocó unas cuantas personitas. Este barrio que se llama San Telmo es uno de los más antiguos de la ciudad. Es por eso que uno puede encontrar las calles aún empedradas. Aquí también hay galerías de arte, tiendas de antigüedades, artesanías, y también lo que hemos visto son muchas tiendas de dulces de leche. Y pues en esta zona van a ver obviamente tienditas con productos de Mafalda. Vean cuál les guste. Un botecito para el mate, unos shots tequileros, una taza de Mafalda, ¿Cuál imán les gusta, amigos? Miren, este cuesta como $9, $5. Están padres, ¿no? Este que es una cazuela, dice: hoy no es un día cualquiera, hoy es un día de mi vida. Miren esta placa, dice: aquí vivió Mafalda, célebre personaje y patrimonio cultural de la ciudad creado por Quino. Con que aquí vivió Mafalda. Vean, aquí a 100 metros está otro personaje. Ahí dice que se llama Isidoro Cañones. La verdad es que este no lo reconozco. Esta es la tía Vicenta, y algo padre es que en algunos hay QR para saber más acerca de la historieta. La verdad es que todas estas historietas son más como de los tiempos de mi mamá. No son muy conocidas por nosotros. Solamente Mafalda por cultura popular. Y este Larguirucho también fue famosillo en México. Todos los demás ya los revisamos y son más como de cultura argentina.
Sonría usted, está andando por el paseo de la historieta. Me gusta, me gusta. A ver, sonrían. Muy bien. Esta se llama Catalina. ¿Y Matías? ¿Dónde está Matías? A ver, del otro lado estará Matías. No, no está perdido Matías. Este es Don Fulgencio, el de los globitos. Y algo padre es que aquí mismo en las placas te dice hacia dónde está el siguiente personaje para que no te pierdas. Miren, Clemente está a 50 metros hacia allá. Miren, este señor compartiendo su mate con su perrito. ¡Qué bonito! ¡Ay, una jirafa! Está bien padre. Se llama jirafa. Para los que no conocen a Mafalda, es una pequeña niña que se ganó el cariño de la gente por su manera tan peculiar de ver la vida y en general abordaba problemáticas sociales. Si nunca la han visto, les recomiendo que la busquen. Sus frases les van a alegrar el día. Ahorita lo que prosigue es visitar el mercado de San Telmo para ver qué podemos desayunar. Aquí no es muy temprano. Sí, va a ver si no es muy temprano. Miren, entrando y por acá vemos antigüedades. Esta es una fábrica de café. Aquí venden productos orgánicos. Tenemos entendido que Argentina es uno de los países que más exporta productos orgánicos en todo el mundo. Esta tiendita se ve coquetona, como productos de piel. Llévele, llévele su recuerdito, su bolsita, llévele, llévele. También esta tienda la hemos visto mucho en la ciudad. Según esto, ellos tienen el mejor dulce de leche de Argentina, con todo y premio galardonado. Ya llegamos a la zona buena, ya me olió rico la comida. Estas son las sillas más bonitas que he visto adentro de un mercado. Es como una tienda de pastelitos gourmet. Está locochón que encontramos la carnicería al lado de los pastelitos gourmet, al lado de donde venden las hamburguesas, al lado de donde venden las semillas. ¿Qué se les antoja? ¿Qué se les antoja? Por acá, mira, aquí hay choripán. ¿Quieres un choripán, nena? Es un mercado muy bonito, muy exótico, muy variado. Chéquense, ya tiene más de 100 años este edificio y pues se puede ver por todas sus estructuras metálicas. Justamente este mercado se instaló para abastecer a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a Argentina. Interesante que son las 10:40, casi las 11 de la mañana y como que apenas se están preparando los negocios para ofrecer comida. Yo creo que esto es más como de comida, ¿no? Sí, al parecer es más de comida porque apenas se está preparando todos los negocios. Pues ya nos hizo ojitos esta parrilla en donde pedimos unos choripanes, además de que aquí al lado está el café y los jugos. Miren, Rubí ya se agarró su americano. No estamos muy seguros si el choripán se desayuna normalmente, pero bueno, en México desayunamos normalmente salado, acá dulce, tenemos antojo, así que bueno, vamos a desayunar, espero que sea desayuno. ¿Y mi mamá qué? ¿Qué? Unas papitas, papas con cebolla, ¿o qué tienen eso? Papas con pimiento. Provechito, provechito. Deje de echarme mi traguito de café, amigos, porque todavía sigo medio dormido. Está muy, muy rico el cafecito, bien potente en general acá en Argentina. El americano lleva menos agua que en México. Esto nos levanta porque nos levanta. Que la bebé también quería desayunar, amigos. Ya nos metimos a unas mesitas para que Rubí alcance a pisar y le pueda dar de comer a la bebé. Y miren, mi choripán, pues digamos que es una variación del choripán tradicional de Argentina. Este es un poquito más gourmet. De hecho, en general este mercado pues es como medio turístico. Es una chulada este choripán, amigos. Muy buena elección, los choripanes y el cafecito del kiosquito, recomendados. Vénganse a este, cuando vengan hasta el Telmo visiten esos. Ya pedimos nuestra segunda ronda de cafecitos. Saludcita, ¿cómo se dice? Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Miren, esta fue la cuenta de los choripanes. Pues a nuestro parecer, precios muy parecidos que en México, $7 cada uno de los choripanes. Cuando iba pasando, amigos, vi esta panadería, se me antojó uno de los croissants. ¿Cuál quieren, amigos? ¿Cuál quieren? Miren nomás, Rubí es la de los fajos de billete. ¡Ay, ay, bebé! Invítame un pan. ¿A qué hora sales por el pan? Pues muy padre este mercadito. A mí en lo particular me gusta que aprovechen un edificio original de antaño, pero pues ahora como que más moderno y con esta oferta tan multicultural. Seguimos nuestro recorrido, amigos, y aquí luego está la Plaza Dorrego. Aquí los fines de semana se instala como este mercadito de artesanías y más antigüedades. Vamos a ver qué encontramos.
Miren, acá hay imanes por 350 pesos argentinos. Acá en Argentina, amigos, van a encontrar muchos productos de piel. Todo esto de la piel viene de la cultura gaucha. ¿Y qué es gaucho? Los gauchos son los vaqueros, los rancheros de acá de Argentina. Personas que viven en las zonas rurales y se dedican a la ganadería. Andan a caballo, de ellos también viene la tradición de las parrilladas, del asado. De hecho, el choripán viene de la cultura gaucha. Oh, miren, estas camisas están bien locochonas, están bien chidas. Órale, vean estas plantitas, amigos. La base son como cocos, mini rositas. Por acá hay una suculenta con todo y su florecita, qué bonita. Miren, amigos, los mates, qué bonitos, ¿no? Son de cerámica. Miren nomás, Rubí ya encontró su mero mole. Sus banditas de colores. ¿Sí? Y como me gustan así, gruesecitas. Y coloridas. ¿Te llevas eso entonces? Sí, esta me gustó. Le ¿Sí combina, Sí, sí te combina, hermosa. 5,000 pesos. Qué guapa, bebé. No manchen, vean esto, Baby Yoda echándose un mate. ¿Qué tal? No, está increíble. ¿Qué tal pa'l perrijo? Llévense una de Messi. Muchas cosas muy artesanales, vean, estas son unas libretitas con mafalda y hasta sus colorcitos y todo, qué bonitas están. En esta familia no hay jefe, somos una cooperativa. Vean esta, no ando despeinada, es que mi cabello tiene libertad de expresión. Ya ven, les digo que Mafalda tiene buenas frases, ya la voy a aplicar. Miren qué bonitos están esos mates, ya probaremos la hierba mate, ya la probaremos. Miren todos los inciensos y los olores, de hecho el mercadito en general como que tienen prendidos y huele muy rico. Pues esta placita se ve muy a gusto, en el medio hay bastantes mesitas para que se echen un juguito, todo alrededor son los puestecitos y afuera pues todavía hay más cafecitos y restaurancitos. Y este edificio frente a la placita se llama Galería Solar French. Cuando vean galería es que va a haber un conjunto como de tienditas. Recuerden que si ven estos QRs con el celular los pueden escanear para ver más información acerca de los edificios. Es como una placita comercial, pero lo padre de esta en particular es que es una antigua casona colonial del siglo XVIII y pues la convirtieron en esto, con muchas plantitas, las sombrillas, ahora sí que está como muy fotografiable. Miren nada más, acá en Argentina también creen en los duendes y las hadas. Antigüedades, antigüedades y antigüedades por todos lados. ¿Qué tal Starbucks adueñándose de los edificios antiguos y bonitos? Eso sí, con arte, para que estar ad hoc con este barrio. Y respecto al internet, amigos, hay de dos sopas. Pueden comprar una eSIM electrónica. En este caso yo contraté una que se llama Holafly para probar, ya les diré qué tal. Es la misma que probamos en Nueva York y pues sí ha funcionado bien, ¿no? Y la otra opción es comprar un chip con una telefonía local. Esa la voy a probar yo, ya les diremos cuál de las dos nos funciona. Esta otra galería es la Casa Pardo, una casona también antigua. Sí hay antigüedades, antigüedades. En todos lados hay antigüedades. Así igualito tienen nuestros papás llenos de libros. ¿Quién conoció las enciclopedias? Esas todavía nos tocaron a nosotros, antes del internet. Les aseguro que Sofía no va a saber qué es eso. Miren, de estas apenas están llegando al pueblo de donde es Ruby. Se llaman televisiones, bebé. A ver, que esto quede para el recuerdo para Sofía. Estos se llamaban CDs. Oigan, caí en cuenta y está muy fuerte que cosas que nos tocaron a nosotros ya son antigüedades. Ay, esto de la tecnología que está avanzando muy rápido nos hace sentir más viejos y obsoletos. No, pues imagínate, mi mamá ya es un vejestorio entonces. ¿A usted sí le tocó la máquina de escribir? Claro que sí, yo estaba en el taller de mecanografía. ¿Qué es eso, mamá? A nosotros ya no nos tocó la máquina de escribir. Vamos a este último, esta se llama la Casa Ezeiza. Así como el aeropuerto, amigos, sí, fue una familia adinerada. Es otra casona colonial, igualmente convertida en una placita comercial. Miren ese hule, están bien bonitos. Está bien bonita esta casona, Fue mi favorita de las tres a las que ingresamos. Miren, más productos de piel. Estas son unas sillitas con la piel de la vaca. ¡Ay! Se puede subir, vénganse, vamos arriba. Vamos. Pues a pesar de tantos años sí está muy bien conservada, Y vale la pena que entren, por lo menos a darse la vuelta y que conozcan la construcción. Pues ya si alguna artesanía se les cruza en el camino, pues aprovechen. A nosotros nos gustaron estos imancitos de mate. A ver, ¿Argentina o San Telmo? ¿Cuál prefieres, nena? Creo que San Telmo, ¿no? San Porque Telmo, estamos en sí. San Telmo. Ese amarillito está bonito, sí. Justo.
Estos letreritos están coquetos y chéquense el que agarró Rubí. Hago lo que amo. Repitan conmigo. Hago lo que amo. Ya encontré uno mejor. Con cerveza no hay tristeza. Ah, miren, oficialmente se llama Pasaje de la Defensa y es un edificio de 1876. Nosotros por ñoños, porque investigamos, sabemos que es la casa de los Ezeiza. ¿Qué les parece esta alfombra de piel de vaca y forrada con pelito de vaca? De diferentes vacas, porque son diferentes colores, amigos. Ya nos dijeron que cuesta 400,000 pesos argentinos. ¿Qué opinan? Está bonita, ¿no? Miren esto, acá en Argentina a las canicas les llaman bolitas y sí le llaman tacataca los de taca, 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 taca. Nos dicen que todo esto es original, el piso, todos estos azulejos, las estructuras metálicas, todo, amigos. Miren, en esta callecita hay dos atracciones turísticas, se llama San Lorenzo. Esta es la primera, se llama la Casa Mínima o el Zanjón. Es la casa más angosta de toda la ciudad, mide solo 2.5 metros de ancho. Para que se den una idea de qué tan chiquita está, es como en 2 pasos. Ya la atravesé. Para conocerla por dentro hay recorridos guiados. En teoría, para el fondo está más larga y se dice que este tipo de viviendas eran las que se les daba a los esclavos que obtenían su libertad. Pareciera como si fuera la entrada de todo una fachada, pero no, amigos, la casa solamente es esa parte y ya. Y el segundo atractivo es el letrero del barrio de San Telmo. No se les olvide tomarse la fotito aquí. Y miren, nos están explicando que dice San Telmo Hollywood, pero Hollywood está escrito acá como de barrio, porque aquí es un barrio y hace referencia y burla al barrio de Palermo, que allá también hay un Palermo Hollywood, pero ya es como que más caché, más fresón. Me gusta mucho que he visto varias cervecerías artesanales, pero nosotros vamos a ir al ratito a echarnos un juguito a un barecito que ya le echó el ojo Rubí. Dice que está bueno para la foto. También aquí en San Telmo van a encontrar muchas casas de tango y referencia a este baile tan clásico de Argentina. Me cae muy bien San Telmo, miren, dice: el mundo es un libro y aquellos que no viajan leen solo una página. Ahora entramos a Latis Bar, vamos a echarnos un juguito para descansar un poco de este solezazo que está re bueno. Este barecito también está en una antigua casona colonial, pero algo muy padre es que la adornaron con muchas plantas. Está todo verde, todo muy bonito. Ya nos pedimos aquí una jarra de limonada con jengibre. Saludcita. Está muy rica. Y yo una cervecita de barril. Me supo a gloria. Miren, el área bonito para sentarse es aquí afuera, nada más que ya no había mesa para 3, ni modo, nos tocó adentro. Hola, bebé. Ay, los pies en la mesa, bebé. ¿Cómo que los pies en la mesa? Esa abuelita alcahuete que te deja hacer lo que quieres. Pedimos algo para picar, miren, un quesito con chimichurri y una empanada de carne, y acá esta es de jamón con queso. Ya nos dijeron que acá en Argentina mucha gente a las empanadas de carne les echa limón, también mi mero mole. Se ve muy bien el relleno, ¿eh? Ya la partí, vamos a echarle limoncito. Ahí se le pone una semilla. Provechito, provechito, a ver qué tal le parece a Rubí. Tiene huevo duro, huevo cocido, está rico, ¿eh? Y la masa también está muy rica. Yo voy a probar la de jamón con queso, amigos. Me gustó más que la de carne. Y el quesito con un panecito, amigos. ¿Qué ganó? El quesito. Aquí les dejo la cuenta de la picadita, fueron $30. Díganle adiós a este restaurancito tan fotografiable. Adiós, Satisbar, adiós. Pues muy padre este barrio de San Telmo, está muy a gusto para venir a caminar, a turistear, a ver artesanías, antigüedades. De hecho, todos los domingos esta calle la cierran y se instala un bazar de antigüedades. Se dice que es el más grande de toda Argentina. Oigan, y en cuanto a inseguridad, pues realmente los barrios turísticos que les vamos a mostrar en todos estos videos, pues son seguros. Lo que sí que no se puede negar es que hay carteristas, entonces pues hay robos express de que uno trae el celular en la mano y pues de repente alguien puede pasar y arrebatártelo así. Y ya van varias personas locales que nos ven con el celular en la mano y nos dicen: mejor por si las dudas, guarden el celular en las bolsas.
tantos puestecitos de dulce de leche, pues ya, vamos a probar alguno, amigos. A ver qué tal están. Miren, aquí está la probadera. Este es el dulce de leche tradicional con vino y este es con coco. ¿Cuál se les antoja? ¿El tradicional? El tradicional, bueno, ¿podemos probar el tradicional? Básicamente el dulce de leche es azúcar, leche y un toque de vainilla. Y para los mexicanos prácticamente pues el dulce de leche es como la cajeta. Pues vamos a darle. ¿Qué tal está? Bien delicioso. A ver, me toca a mí. Bien, Pasa bien bueno. Este es el envinado, a ver, con Fernet. Oh, también está bueno, Creo Con que piquete. Creo que me gustó más el de piquete. Y por último, el de coco. Entre más pruebo, más me gusta el dulce de leche. Creo que sí, el ganador fue el de coco. Miren nada más, aquí puede seguir uno con la probadera: banana, café, naranja, chocolate, coco, nuez. Llévele, hay de todos los sabores. Y miren, por acá hay uno con leche de búfala, amigos. Sí, del animal, del grandote, el bisonte, bueno, la nena bisonta. Y por acá, este tuvo un premio, ganó en 2019 como el mejor dulce de leche. ¿Qué tal, Pues vamos a probarlos. A la de 3 del de búfala. 1, 2, 3. Wow. Está como un poquito más fuerte, ¿no? Sí, está muy rico también. Y por último, el campeón del 2019. Está como más espeso, ¿verdad? Sí. Creo que me gustó más este porque en general casi todos están pues no tan espesos ni tan líquidos, pero este sí está más espeso. Está muy rico. Está súper rico, creo que sí, ese fue mi favorito. Me voy a llevar uno para llevarle a mi mamá. Ah, no se crean, aquí está mi mamá. Hay licores, alfajores, pues en general dulces tradicionales acá de Argentina. Estos son caramelos de dulce de leche. Todavía nos quedan varios vuelos dentro de Argentina, así que mejor vamos a venir a comprar alfajores y iba a decir cajeta, y dulce de leche hasta el último día para no andar cargando. Pero bueno, pues vamos a pedir un cafecito con base en Nutella, ¿Qué tal? Miren esto, la Nutella está todo alrededor del vaso. ¡Qué rico! La bebé también quería su dulce de leche. Como les decíamos, hay muchas tienditas donde te venden el dulce de leche. Nosotros fuimos a este de la casa del dulce de la leche, la de la vaquita. Pero también hay otros como este, miren, la vaca lechera de San Telmo. Van a encontrar bastantes y todos son muy buenos. Eso sí, amigos, nosotros en México, como les decíamos, le llamamos cajeta. Aquí en Argentina, cajeta es vagina. Así que no vayan a pedir una cajeta, por favor. Digan dulce de leche. Está mejor tomárselo sin tapa porque le puede chupar uno a la Nutella. También compramos un alfajor 70% cacao para tomárnoslo con el cafecito, amigos. Básicamente el alfajor es el dulce de leche, pero como en una masita. Está súper delicioso, muy dulce. Ya caminamos 5 cuadras para llegar a otro de los barrios. Acá se llama Puerto Madero. Es el barrio más nuevo y uno de los más lujosos, si no es que el más pipiris nice. Por acá ya se ven edificios más nuevos, más modernos, y se ve que siguen construyendo más. Muchas de estas torres son hoteles y departamentos de lujo. De hecho, un Uber nos dijo que aquí viven varios de los jugadores de la selección de Argentina, que hasta Messi. ¿Qué onda, bebé? ¿Nos compras uno de esos departamentos a la Sofía y a mí? El que quieras. ¿Cuál quieres? ¿El penthouse? Sí, es el que está casi, si quieres, en el penúltimo piso. Al cabo, nosotros somos de la selección de tu corazón. ¡Ay! Este que tenemos aquí es el famoso Río de la Plata. Se dice que es el más ancho del mundo. Y pues básicamente por aquí es por donde empezaron a llegar los primeros españoles que colonizaron toda esta parte de Buenos Aires, de Argentina. Durante muchos años funcionó como un puerto, luego quedó abandonado hasta que se empezaron a construir justamente todos estos edificios. Miren, nos encontramos aquí unos periquitos, ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Están bien bonitos! ¡Hola! ¡Hola, amiguitas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Aquí cerquita, atrás de todos estos edificios, hay una reserva natural muy grande. Seguramente esos periquitos vienen de ahí, porque están como muy exóticos para ser como de la ciudad. Y pues aquí básicamente es un paseo peatonal turístico. Uno viene aquí a caminar, a contemplar el río, los edificios. Hay restaurancitos, barecitos. Está a gusto, está a gusto. Chéquense este barco gigante. Al parecer es de la Armada y se ve gente arriba. Vamos a ver si nos dejan turistear. Pues sí, sí dejan entrar. Vénganse, vamos a metichar adentro. Tan enorme ese mástil. Cuesta 200 pesos argentinos por persona. Pásenle. O sea, pagamos menos de $1 por los 3. Nos dicen que este barco es de 1897. O sea, ya tiene más de 100 años. Eso sí es también una reliquia. Miren al niñote. ¿Qué será? ¿Como era un cañón? La ametralladora.
Chéquense nada más este tamaño de proyectil, bala. Wow, es como el tamaño de José. Mira esto, todavía sube y baja. Mira. Voy a subir el arma. ¿Sí se ve? Sí se ve. A ver, dale. Lento pero seguro. A lo mejor ahí lo dejo, creo que lo voy a descomponer. No me lo vayan a cobrar. Rubí quería una foto con la bandera de hasta el frente del barco, pero hay bastante gente. Ni modo. Y aquí en la parte de abajo está como el museo. Este buque en total hizo 37 viajes para instruir a los cadetes. Se llamaba Fragata Sarmiento y hasta hubo una película de este barco. Chéquense este torpedo gigante, órale. Este fue uno de los primeros trajes de buzo. Se llamaba escafandra. Pesaba 26 kilos el traje completo. Imagínense bajar al agua con eso. Wow, cuánta cantidad de nudos existen. Nudo marinero. Yo solamente sé el nudo de los zapatos. ¿Cuál es? Creo que es este. Tiempo fuera, una pequeña pausa para refrescarnos. La bebé ya quería su juguito y nosotros también. Miren, entramos a uno de los barecitos enfrente al buque. Se ve bastante bien, muy a gusto. Aquí nos pedimos una cervecita Stout. Saludcita, amigos. Bueno, Rubí se pidió su agüita, pero como había 2 por 1, yo me pedí 2 cervecitas. ¿Le puedo dar un trago a Rubí? La voy a probar, a tu salud. A salud. Está bien rica, ¿eh? En general, todas las cervezas que hemos probado aquí en Argentina, sí saben hacer cervezas, ¿eh? Sí saben. Dice Rubí que qué ricos descansitos, amigos. Esta es la cuenta de nuestra parada rápida, $9. Seguimos con nuestro recorrido. Este que tenemos aquí es el Puente de la Mujer. ¿De qué le ven forma, amigos? Se supone que es una pareja bailando tango. Yo no le veo cara de eso. Yo creo que hay que tener mucha imaginación para ver eso. Yo más bien le veo cara de una arpa. Y pues lo interesante de esta obra es que es del famoso arquitecto Santiago Calatrava, el mismo que hizo la estación de metro Oculus en Nueva York, que es muy reconocido a nivel internacional. Y de hecho se abre, se levanta para que pasen los barcos. ¿Nos vamos a tomar foto ahí? Obviamente. ¿En dónde es la foto? La foto no es aquí, sino más para allá para que se vea el puente. A ver, vamos. Yo le veo forma como de aleta de tiburón. Ah, ya vimos bien, no se levanta, más bien gira así y allá se ancla. Dice Rubí que enfrente del Hilton, a la altura del Hilton de este lado, es la foto. Vamos a ver si es cierto. No, pues sí, la que sabe, sabe. Y sabe Dios cómo habrá investigado ese dato. Pero bueno, ahora sí vamos a cruzar el puente porque cuenta la leyenda que si te das un beso a la mitad del puente con tu pareja, duran para siempre. Y hay que tomarse la foto para que quede la evidencia, claro que sí. Miren, lo de los candaditos, nada, eso ya es cosa del pasado. Los que pusieron estos van a terminar pronto. Hay que darse beso en mero medio del puente. Qué bonito se ven los edificios, todo por allá. ¿Dónde es el mero centro para darnos un beso? El mero centro. Pues hay que calcularles aquí, miren, aquí. Ahí se ve luego la parte más alta. Aquí donde están los de tango, aquí es el mero beso, amigos, aquí. Miren, esta es la vista desde el otro lado. Vi que hay una terracita también muy bonita, se llama Crystal Bar. Solamente vamos a ver si nos dejan entrar con la bebé. Hagan changuitos. Se ve bastante a gusto ahí, ¿eh? Todos estos de aquí son restaurantes acá más caché, pero la verdad es que no están tan caros, ya vimos los menús. Y este que está acá en medio es una cervecería artesanal, también se ve coquetona. Este parquecito se llama el Parque de las Mujeres Argentinas. Está bonito. Mucha gente en patines, ¿eh? No sé si hay evento o... Ah, sí, como que hay clases de patinaje. Y están padres las torres ahí. Se ven gigantes e impresionantes esas torres ahí. De hecho, por todos estos rascacielos le dicen el Miami de Buenos Aires. Aquí en este hotel, en el Alvear Icon, es donde está el Crystal Bar que quiere Rubí. Vamos a intentarlo. Se ve fresón, ¿eh? Mamalón. Se logró, amigos. Sí, permiten niños. Y pues miren, luego llegando, ya pidió su lechita. Las vistas están padrísimas.
Miren, está a este lado y la vista es hacia el río. Aquí uno se puede dar cuenta de lo grande que es. Lo que vimos hace ratito solamente era un brazo. Realmente el río es todo eso. Allá no se ve, pero lo que toca es Uruguay. Todo eso, amigos, no es mar, es río. Impresionante, ¿no? Y esta que tenemos aquí es la reserva natural que les decía. Nos dicen que fácilmente uno se puede echar ahí caminando como 4 horas para recorrerla. De hecho, ahí se ve gente, ahí se ve gente. Vean, por allá va saliendo un barco. Desde aquí, desde Buenos Aires, salen ferries hacia Uruguay. También pueden visitar por allá. Y por acá de este lado, que es donde la mayoría de la gente está, son las vistas hacia la ciudad y hacia el atardecer. Ya no nos tocó mesita pegado a la ventana, pero de todos modos pues se puede ver por acá. Miren esta chulada, amigos. Vean nada más. ¡Wow! De entrada, miren, yo me pedí un cóctel, un Mai Tai, y acá para las ladies, mocktails, es decir, bebidas sin alcohol. Esta es de frutos rojos y la de mi mamá es de maracuyá. Y la bebé sigue con su buffet de lechita. Importante, si agarran una mesita, hay consumo mínimo de $30 por persona, o si se quedan en la barra, ahí no tienen consumo mínimo. Solamente vienen por su bebida, toman la foto y se pueden ir. Hola, preciosa. Preciosa, 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 preciosa. Qué bonita, qué bonita. Adiós, señor Sol. Adiós. Qué chulada de vista, amigos. Qué chulada desde aquí arriba. Por andar con el atardecer hasta nos olvidamos de los alimentos. Por aquí tenemos un sashimi de salmón y un tiradito de trucha. Provechito, amigos. Se ve súper rico. El sashimi de trucha está delicioso. De verdad, de las formas más ricas que he probado la trucha. Espectacular. El bar está en el piso 32. A mí se me taparon los oídos tanto de subida como de bajada, amigos. Amigos, pues ahora sí nos venimos a cenar a uno de los lugares tradicionales aquí en Argentina, en donde se pueden comer asado, o sea, cortes de carne a la parrilla. Se llama Siga la Vaca, es buffet, acá le llaman tenedor libre. Miren, de este lado están las barras, vamos a darles el recorrido. Aquí hay son como alubias, arroz, elotitos, algún tipo de ensalada, garbanzos. Miren, estas sí son las ensaladas, papa, ejotes, huevo duro, jitomate, unos chilitos güero, brócoli. Por acá están como las carnes frías, aceitunas, salami, queso, huevo. Por acá hay unas papitas, unos empanizados, empanadas. Se ve bueno, se ve bueno. Y acá está lo bueno, donde uno puede pedir su corte de carne de preferencia. Miren, por aquí Rubí la está regando porque se sirvió ensalada en vez de cortes de carne. Yo ya me serví por acá vacío argentino y cuadril. Vean esto, al rojo vivo, qué delicia, qué chulada. Un poquito de sal y... manchas. Qué delicia, amigos. Y pues uno aquí puede comer lo que quiera, puede levantarse y pedir las veces que quiera. Es autoservicio y en el precio ya está incluida una bebida de 1 litro. Yo me pedí 1 litro de Pepsi. Yo me pedí una botella de vino que también está incluida. Y mi mamá quiso verse fit y pidió 1 litro de agua. ¿Cómo ven? Carne con agua. Miren, y si no le saben a los nombres de los cortes así como nosotros, ahí están. El asado es la parte de en medio, el vacío atrasito, matambre abajo. Que de todos modos no ayuda mucho, pero ustedes pidan recomendaciones a los chavos. Miren, este es matambre y este es bife de lomo. Le digo que un pequeño pedacito y me sirven un chorro, amigos. Uno que quiere probar de todo. Estuvieron bien, pero va ganando el vacío y el cuadril. Ahora me dieron a probar el asado. Vamos a ver, vamos a ver. Está bien bueno, Tiene como pedacitos de grasita y la. Qué delicia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Argentina tiene fama de tener muy buenos cortes de carne? Bueno, esto se debe a que tiene un territorio muy extenso, con buena pastura y un clima óptimo para la crianza de vacas. Entonces, pues las vaquitas andan sueltas por Argentina sin preocupaciones, comiendo lo que quieren. Esto obviamente pues influye en la calidad de la carne y es por eso que hoy estamos disfrutando tanto. Este es el mero mole de José, él es el más feliz aquí. ¿Qué se sirvió ahora, mamá? Queso, queso. Papa,
sí, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Oigan, fui a la barrita a pedir un corte bien cocido para mi mamá porque así le gusta la carne a ella. Y el señor ya me asoció que yo soy el de la carne bien cocida y me está dando puras cosas bien cocidas. A mí me encanta casi crudo, amigos. A mí me encanta que la vaca diga ¡mu! A la siguiente ya le voy a tener que decir, denme algo crudo, por favor. Miren, este es el famoso buffet de chorizo. Lo van a ver por todos lados. Es un corte pues como muy tradicional de por acá. Y este, a pesar de que me lo dieron bien cocido, está jugosito. Está muy bueno. Y la costilla que nunca falla. Sabrosura. Ya fui por mi último pedazo de carne. Tuve que decirle que sí, por favor me lo diera crudo. Tapa de cuadril y apenas me di cuenta que hay chimichurri. Hasta el último me di cuenta de la chimichurri. No lo puedo creer, amigos. Y sí le tuve que reclamar al parrillero que me estaba dando puras cosas bien duras, bueno, no duras, bien cocidas. Y me dice, pues sí es lo que tú pediste. Yo de que no, era para mi mamá, no para mí. Qué buena memoria de ese parrillero, Delicia. También hay pollo, cerdo y embutidos como chorizo, pero cortecitos, amigos, cortecitos. La picaña también estuvo buena. Esa se la pidió Rubí, pero se la comió antes de grabarla. Amigos, el postre también está incluido. Dios mío, ya no podemos más. Vean nomás, hasta Sofía se desmayó cuando escuchó que el postre estaba incluido de la impresión. Dijo, oh Dios mío. Por aquí tenemos profiterol, que es pan relleno con nieve y chocolate. Acá un volcán de chocolate con nieve. Y mi mamá un flan. Sigue sin aprovechar mi mamá. Un flan. Antes no pidió arroz con leche. Y luego le preguntan, ¿con dulce de leche? No, solo. Veredicto, ganó el profiterol, pero en sí por el helado, amigos, porque el pan es como un pan duro, así como un bolillo. Tenía alta expectativa con el volcán de chocolate, pero yo creo que la mejor opción hubiera sido pedir 3 bolas de helado. Llegó la cuenta, amigos, por todo lo que comimos, $22. La verdad es que se nos hizo bastante bien. Ahora sí que se aplica BBB. Bueno, bonito y barato, teniendo en cuenta que puedes comer un chorro. Los niños de menos de 6 años no pagan nada. Vas a comer gratis, bebé. Los kioscos van a ser su salvación, amigos, para cuando quieran agua o algunas papitas para el antojo en la noche. Yo vine por agua para las señoritas. Amigos, ya nos venimos a dormir. Pero antes de decirles buenas noches, ahí les va otro tip para su viaje a Argentina. Aquí los enchufes eléctricos son diferentes. Hay de dos: los tipo C, que son estos redonditos, y los tipo I, que son estos como inclinados. Entonces hay que comprar un adaptador para conectar sus cargadores. Nosotros compramos este de marca Tesan, salió bueno. Otra cosa es que el voltaje y la frecuencia también es diferente, amigos, pero la buena noticia es que no van a necesitar un convertidor. Si leen las letras chiquitas de su cargador que están aquí, van a ver que son compatibles. Este del iPhone dice que aguanta voltaje desde 100 a 240 voltios y 50-60 Hz de frecuencia. O sea, los hacen ya internacionales y así son la mayoría. Solamente lean las letras pequeñas para ver si son compatibles. Pues bueno, amigos, espero les haya servido el dato. Ahora sí, vámonos a dormir. Buenos días, alegría. Tercer día en Buenos Aires. Hoy vamos a turistear en esta zona llamada Recoleta. Vean la vista de nuestro Airbnb. Está bonito, ¿no? Es un edificio viejito, pero seguramente alguien que estudió diseño de interiores lo remodeló bien. Porque vean, estos son sillones viejitos. Nada más les pusieron como estas fundas blancas que hacen que se vean bonitas. Aesthetic. Para hospedaje les recomendamos que busquen opciones en el barrio de Palermo, aquí en Recoleta o en Puerto Madero. Son zonas pues en general bonitas y seguras. Uno incluso puede andar caminando en la noche. Vean esto, son $50 que nos dieron en billetes de 500 y la cartera ni siquiera cierra. ¡Oh! No está muy práctico que digamos cargar tanto dinero en billeteras. Amigos, pues como les dijo José, el día de hoy vamos a andar recorriendo este barrio que se llama Recoleta y que se caracteriza por tener una arquitectura muy europea. En general, todo Buenos Aires tiene una influencia francesa, pero este barrio está aún más marcado. Miren, de hecho esto es muy representativo de la arquitectura de Francia. El acabado con líneas horizontales
y el penthouse o el último piso, así de ventanitas y tejita. De hecho, le digo a José, ¿estamos en Buenos Aires o en París? Es que alguien nos dijo que a esta ciudad le llaman el París de América por su arquitectura. Y es que hace 100 años Argentina era un país muy próspero, con mucha riqueza y mucho potencial. Entonces contrataron arquitectos franceses pues que diseñaron todos estos proyectos y como resultado tenemos estas fachadas tan bonitas. Aquí era donde estaban las residencias de la aristocracia, que hoy en día pues se convirtieron en hoteles de lujo, en tiendas de marca o incluso embajadas. Esta tienda ahorita está cerrada, pero vean, quitan las joyas, no vaya a ser. Miren, por ahí hay una tienda de Rolex. Este debe ser un hotelazo por todas las banderas que están ahí. También es una galería. La mayoría de las tiendas están cerradas. Al parecer la elegancia no trabaja los domingos, amigos. Actualmente pues ya es otra historia. Como sabrán, Argentina lleva ya varios años en una constante crisis económica. De hecho, el año pasado pues tristemente fue el país con más inflación en todo el mundo. Y yo no sé si siempre ha sido así o es por la fuerte crisis que hay aquí en Argentina, pero algo que nos sorprende mucho es que vemos a familias completas, la mamá, el papá y 2 o 3 niños en la calle así, echados en un colchón como si fueran vagabundos. Y la verdad sí es algo muy fuerte y triste de ver, porque hemos visto en otras ciudades que, por ejemplo, hay un solo señor, es una sola persona, pero acá ver niños, es muy fuerte. Miren, nos hizo ojitos este cafecito que se llama Tienda de Café. Yo me pedí un desayuno muy argentino, amigos, mi cafecito y medias lunas. En México les llamamos cuernitos. Y Rubí se pidió un bagel de salmón con aguacate. ¿Tú qué te pediste, moza? ¿Tu lechita? Mi mamá un bagel de huevo. Provechito, provechito. Ya aprendimos que los argentinos normalmente desayunan dulce. El cuernito de José, por ejemplo, es dulce. Está muy rico. Normalmente en todos los lugares también venden tortas. Cuando vean esto en el menú, no es salado. De hecho, son pastelitos. Acá le llaman así a lo dulce, tortas. Así que no se vayan con la finta. Y este que pedí es un café porteño. Es el más concentrado de todos. Si les gustan los expresos, se los recomiendo. Ya me cargó al 120. ¿Qué tal está tu bagel? Está muy rico. Tuvo algo de lentezón en traerlo, pero está muy rico. El de huevo también me gustó, ya le robé un pedazo a mi mamá. El panecito del bagel está bien crujiente, bien sabroso. Está rico que tiene ajonjolí por los dos lados. Esta fue la cuenta, miren, $23 por el desayuno de los 3. Wow, vean estos arbolotes. Parecen hules, son enormes, gigantescos. Llegamos a nuestra siguiente parada, amigos. Un panteón, un cementerio turístico. Y al parecer hoy domingo hay como tianguisito, mercadito de artesanías. Qué rico huelen estos mercaditos. Huelen bastante a incienso. Mira, una playerita para la bebé. No, espérate, ve esto. Ay, un pañalerito. Todo hecho a mano y cortado tijera, nos están diciendo aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, pintado a mano. ¿Qué precio tiene esta playerita? Esta sale en 10, este sale 12. Qué bonita. Vean estas zapatillas, están bien locochonas. Parecían como medievales. Estos son popotitos, cucharitas, no sé cómo se les llame para el mate. Miren nomás, aquí el arte hasta en el piso. Qué bonito. Miren, y este edificio tan colorido y tan artístico es el Centro Cultural. Antiguamente este edificio era de los monjes recoletos, de ahí el nombre del barrio Recoleta, y pues actualmente es un espacio dedicado a la cultura. Hay alrededor de 27 salas con exposiciones, un teatro, un cine, y la entrada es gratuita. Entonces esto era un convento, amigos. Vamos a entrar a ver qué obra de arte vemos. Esta sala se llama Al Rojo Vivo. Miren, no, creo que pues es la exposición de la vestimenta, me imagino. Son maniquís, pero parece tan real. A mí estos vestidos me recuerdan al vestido de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas, con hombreras y todo. Oh, miren, ya encontramos a México en Argentina. Este es el diseño como de una Adelita. Esta es una tehuana. Esta parece como una china poblana. Estas no sé. La Reina Roja hizo súbditos de corazones. También hay talleres. Por acá del otro lado hay salas de lectura. Yo siempre he tenido la idea de que los artistas argentinos son muy originales, algo exóticos, pero está padre porque también hay como salitas de trabajo, talleres. Y como tip, tiene baños gratis. Y ahora sí, a lo que venimos, el famoso cementerio Recoleta.
Pues bienvenidos a un cementerio con más de 200 años de antigüedad. Originalmente se creó como el primer panteón público de la ciudad. Fue diseñado por un arquitecto francés, por eso es un muy peculiar arquitectura con estos enormes mausoleos. Imagínense que te entierren, que te construyan, más bien dicho, una casota de mármol para tu tumba. ¿Cuánta lana han de haber tenido estos, no? O qué importancia histórica tuvo esa persona. Miren, aquí por ejemplo la importancia histórica es que fue el inolvidable esposo. Si yo soy inolvidable, me tienes que hacer una de estas, bebé. Muy bien. Justamente aquí están enterradas personalidades muy importantes del país, presidentes, escritores, deportistas. Vamos a ver a quién reconocemos. Van a ver también mucho simbolismo masón. Por ejemplo, esta tumba está en forma de pirámide. No es que haya sido egipcio, es que era masón. Y pues el atractivo turístico es simplemente caminar entre los mausoleos, contemplar la arquitectura, porque a pesar de que aquí hay mucho personaje célebre de Argentina, pues realmente para nosotros extranjeros pues no sabemos ni quiénes son. El personaje más conocido y visitado es el de Evita Perón. Pues vamos a buscar su tumba. Chéquense esta tumba, es como todo este cuartito, pero aparte para abajo hay escaleras. Hay algunas que sinceramente a mí sí me dan miedito. Esta, por ejemplo, que la puerta ya está abierta y se ven los ataúdes y hay como telarañas y no sé, está algo macabro. Esta incluso se ve hasta como descuidada, saqueada, no sé. Parece que tienen años sin venir. A ver, vamos a ver qué hay ahí adentro. No alcanzo yo, amigos, pero me dicen. A ver si no nos sale algo por ahí. ¿No vieron algo raro? Vean, esta no es una tumba, es un monumento. Pero es de Dorrego Ortiz Basualdo. Miren, y aquí podemos ver que en gusto se rompen géneros. Por aquí una torre de tumba, allá un obelisco. Este parece como una cueva, acá como más francesa, griega. Aquí hay de todo, amigos. Esta parece mexicana. De hecho, aquí está la esposa de José de San Martín, ¿se acuerdan? El padre de la patria, y acá están sus papás. Está curioso, ¿no? Que rinden homenaje a la familia del padre de la patria y los enterraron en este panteón como tan importante. Wow, 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 vean esta. El vitral de adentro está increíble. Se ve muy elegante esta tumba. Este, nena, ¿es un templo griego o romano? Greco-romano, no te la compliques. Le digo a mi mamá que si quiere una foto con alguna de las tumbas y me dice que las vibras están medias gachas, que la bebé está suspire y suspire. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en todo eso de las vibras y las energías? Nosotros ya habíamos venido hace como 10 años y me pasó algo similar. Le dije a José, ¿sabes qué? Ya vámonos porque ya no siento buenas vibras. Hoy lo siento diferente porque pues ya es como muy turístico, hay mucha gente y cuando hay tanta gente pues ya no se siente como que tanta esa energía. Vean estas esculturas, no manches, que están increíbles. Uno va caminando y se asombra con una tumba y de repente camina un poquito más y ve una más alta y se asombra más. Hasta parece que aquí eran competencias a ver quién construía la tumba más impresionante, más grande, más lujosa y llamativa. Creo que esta es la más alta de todas. Perteneció a Ángel de Estrada. Díganos, amigos argentinos, ¿quién fue Ángel de Estrada? ¡Ay, qué bello! Y por fin dimos con ella, amigos. Esta es la tumba de Evita Perón. Sencillona, pero bonita. Es mármol negro y pues aquí están todas las placas con la conmemoración, información. Evita, compañera Evita. Miren, dice familia Duarte para que la encuentren más fácilmente. Yo pensé que iba a ser enorme, extravagante, pero no, está sencillita pero bonita. Ahí también están más familiares de Evita, por eso dice familia Duarte y no solamente Eva Perón. A mí lo que más me sorprende es que los ataúdes estén expuestos, o sea, sobre tierra. En México, por ejemplo, pues todos los cementerios son enterrados. Vean lo que les digo, o sea, este ataúd así, o sea, lo puedo tocar. Obviamente no lo voy a tocar, o sea, de hecho me voy a persignar. ¡Qué miedo! Pues muy interesante el recorrido, amigos. Último dato curioso, más de 90 bóvedas fueron declaradas monumentos históricos nacionales. Y hace calor, amigos. Vamos a echarnos unas heladitas. Aquí se ve coquetón para sentarnos un ratito a descansar. Sacúdase las malas vibras, mamá. Hágale así. Y reciba las buenas vibras de la cerveza. Le digo a mi suegra que yo me persiné y dice, no, yo me puse a rezar. Más vale, más vale. A ver, bebecita. La bebé así de que, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo, locos? Cerveza artesanal Bartola. Llevan varios lugares que nos toca la happy hour, o sea, te dan 2 por 1 y pues José bien sacrificado. ¿Me das un traguito nomás para probar? Ah, está rica. Parada de $8, amigos, por 2 cervezas, una coca y una limonada.
Y miren, esta iglesia blanca es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Es el segundo templo más antiguo de aquí de Buenos Aires y perteneció a los franciscanos recoletos. De hecho, aquí al ladito pegado está el ex convento, el centro cultural, y de este lado pegadito está el panteón. Vamos a verla por dentro. Está bonito, ¿no? Tiene más de 300 años de antigüedad. Todos estos retablos tienen oro laminado. Pues como ven, es de estilo barroco. Es decir, está muy, pero muy ornamentado. Hasta el frente vamos a ver ahí en el altar decoraciones incas. Sí, amigos, acá al norte de Argentina llegaron los incas de Perú, la civilización prehispánica. Está curioso, ¿no? Que hayan incluido trabajos incas pues en una iglesia católica. Me imagino que fue parte del proceso de colonización. Ya se empiezan a llenar las calles de gente y en los restaurancitos, amigos, porque hoy es el clásico Boca contra River. Sí se nota cuando hay uno de estos partidos en Argentina. Siguiente parada, ahorita vamos a ir a ese museo que vemos por allá. Este otro edificio color salmón que parece como romano griego es el Museo Nacional de Bellas Artes, el museo más importante de Argentina, ¿sí o no? Afirmativo, pareja, la entrada es gratuita y aquí luego entrando tenemos una joyita de México. Es una representación de la conquista de México desde la llegada de Hernán Cortés hasta la caída de los mexicas. Aquí uno encuentra obras de artistas de gran renombre. Por ejemplo, estos son de Goya, este otro es de Monet. Aquí los franceses están discutiendo acerca del cuadro de Van Gogh. Este otro es de Degas. Este de por aquí es un Pizarro. Miren este que es una alfombra, no sé qué sea, pero está gigante. Oh, ya vi, es lana, seda e hilos de oro y plata. Chéquense, todas estas esculturas son de Rodin, no sé cómo se pronuncia. Qué romántico, qué romántico. Vean nada más a Sofía, igual que su mamá le van a dar flojera a los museos. Ay, pobrecita bebecita, mejor me duermo, dijo. Acá en el piso de arriba está el arte contemporáneo. Miren, esto ya me suena más a algo tipo Picasso. Moderno, bebé, Picasso es moderno. Lo más reciente a la actualidad es contemporáneo. Ah, aprendiendo arte con Rubí. Y voilà, este sí es Picasso, se llama La Mujer Acostada. Sí tiene forma, ¿no? Muy parecido a esta, La Niña Acostada. Y este es un Diego Rivera, la esposa de Frida Kahlo. Está más grande el marco que el cuadro, como la obra de un niño de kinder. ¿A poco no? Seguro Paul Klee se está revolcando en su tumba porque las declaraciones que hago, amigos. Vean este, tiene una empanada en la boca. Pues muy padre el museo, una visita rápida. A mí lo que más me sorprende es que sea gratis para la relevancia de obras que hay adentro. Ah, ya sé cómo se llama esta obra. La Sofía Dormida, por José y Rubí. Obra maestra del arte contemporáneo. Miren, este puente colorido es peatonal y desde aquí se alcanza a ver ese edificio muy monumental que es la Facultad de Derecho. Nosotros vamos a cruzar y vamos allá, a esa escultura gigante. Es una flor. Qué raro, ¿por qué habrá unos canguros ahí? ¿Sí los ven? Uno se la pasa saltando de clase en clase en Derecho, ¿o qué? Oigan, y pues la Facultad de Derecho sí está monumental, sobre todo por las enormes columnas, parece el Partenón. Lo que sí vemos que está grafiteada, no sabemos si sigue en funcionamiento o esté abandonada. Ahí que nos digan. Llegamos a nuestra siguiente parada, la Floralis Genérica. Esta es una de las esculturas más modernas de la ciudad. Básicamente es una enorme flor de acero inoxidable que es dinámica, o sea, se abre y se cierra durante todo el día dependiendo del sol. Pero, ¿qué creen, amigos? Está en mantenimiento. Ya preguntamos y los policías nos dijeron que no hay fecha para cuando vuelvan a abrir el parquecito. Ni modo. De hecho, se ve como un pétalo caído. ¿Qué habrá pasado? ¿El viento se llevó la florecita? Guau, 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 guau. Bueno, aquí les dejamos una foto de nuestra visita de hace 10 años. Esperamos que cuando ustedes vengan ya esté en funcionamiento. Ya, bebecita, no llores, ya. Cuando tú vengas por tu cuenta te vas a tomar foto con la florecita. Ya, bebé, ya.
Y chequen, el subte es el sistema de metro aquí en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que en general tienen un muy buen sistema de transporte público, el metro en conjunto con el autobús. Nosotros no lo hemos utilizado porque justamente nos tocó la mala suerte de que la estación que está cerca del Airbnb donde nos estamos quedando está en mantenimiento. La abren dentro de 15 días. Todo lo que nosotros nos hemos movido ha sido caminando o en Uber. Moviéndote dentro de la ciudad, nosotros hemos gastado desde 2 a 4 dólares por trayecto en el Uber. Lo más que pagamos fue justamente ayer, ya en la noche después de cenar. Se puso la tarifa dinámica y nos cobraron 6 dólares. Ay, juez, hay que estarse poniendo repelente, amigos, cada 3 o 4 horas porque los mosquitos están bien vampiros, pasan a través de la ropa. ¿Qué tal estos murales? Y este edificio como futurista es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Está bien locochona. ¿Cuenta con cuántos, nena? 2 millones de ejemplares. Y tiene la hemeroteca más importante de toda Latinoamérica. O sea, la sala con periódico. Y como hoy es nuestro día cultural, pues vamos a entrar a una de las exposiciones temporales que están dentro de la biblioteca. No vamos a entrar a leer un libro ahorita que estamos de vacaciones, sí, a una de las exposiciones. Siento que a los argentinos les gusta hacer las cosas grandes, ya ven, los edificios, las tumbas, la biblioteca. Que dice mi mamá que siempre no, amigos. Las exposiciones, pues, estuvieron 2, 3. La verdad es que si son muy de arte, les recomendamos más que se vayan al Malva, que es otro de los museos. Ahí pueden encontrar obras de artistas de Latinoamérica como Frida Kahlo. La verdad es que la biblioteca se la pueden saltar. Ya nos venimos a este otro edificio histórico, amigos. Se llama el Ateneo Grand Splendid. Hoy andamos muy culturales. Es una librería, pero no es cualquier librería. Ya van a ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vean esta chulada, de acuerdo con Nat Geo, es la librería más bonita del mundo. Y es que antes era el Teatro Grand Splendid, es un edificio de más de 100 años y muchos de sus detalles son originales. Mira este que me encontré, Frida Kahlo en su casa. Obviamente, además de venir a comprar libros, pueden venir a admirar la arquitectura y todos los detalles. Miren las columnas, los relieves, todos los adornos que ven, incluso los barandales son originales. Y volteen hacia arriba porque en la cúpula hay una pintura de un autor italiano, se llamaba Orlandi, ahí está su nombre. Amigos, definitivamente este es un imperdible en Buenos Aires, tienen que venir a conocer esta librería, sí o sí, es impresionante. Y algo que nos llamó mucho la atención es que aunque no compres un libro, tú lo puedes tomar, llevártelo a leer y luego devolverlo, o sea, como si fuera una biblioteca. Qué loco, ¿no? Nunca habíamos visto este sistema fuera venta, pero que también pues nada más lo puedes ver y ya. Los palcos que ven ahí, amigos, funcionan como salas de lectura. Ahí hay gente ahorita, ahí se ve de hecho. Vean nada más cuánta gente. Creo que es la librería más llena que he visto. Bueno, tampoco es como que vayamos a muchas librerías que digamos. ¿Cómo ven a José? Según se vino aquí a la sección de divulgación científica. Hay que hackear nuestro cerebro, amigos. Mira nomás, tu mero mole, jardinería. Aves, plantas y mariposas. Suena bien, suena bastante bien. Y pues hay de todas las temáticas, amigos. Aquí está Harry Potter. A ver, tómame una foto, nena, tómame una foto. Levanta la patilla. Y además te faltó la bufanda, ¿o qué es? La corbata. Muy bien surtida, ¿eh? Aquí encontramos un clásico de la literatura, obra maestra, El inicio de una aventura. Yo espero algún día tener mi propio libro de relatos de viaje. Pronto, bebé, pronto. Y obviamente también hay una sección para pequeñitos. A ver, vamos a ver qué encontramos. Por allá están las pistas de Blue. Acá está una sección de empoderamiento. A ver, mujeres insolentes de la historia. ¿Qué tal? Y estos son los libros de las emociones. Estoy enojado.
Y aquí mismo, adentro de la librería, en el área del escenario, hay un restaurancito. Como ya hace hambre, pues de una vez ya nos pedimos de comer, miren. Esta es una milanesa napolitana, tiene jitomate, jamoncito y creo que esto es como, ¿qué será, nena? Como chimichurri, bueno, son hierbitas y papas a la francesa. Rubí se pidió unos ñoquis con salsa boloñesa y mi mamá una milanesa de pollo. Y de entradas, unas empanaditas. Esta es de jamón con queso y la de ella es de carne. Bien rica la de jamón, pruébala. A ver. Está súper rico el queso. Y la bebé, ya saben que es su lechita. Provechito, provechito. Provechito. Provechito con esta vista, miren. Qué bonito, qué bonito. Pues yo apenas probé las papas y están muy buenas. ¿Alguna vez habían comido dentro de una librería? En el escenario de un teatro. Mis ñoquis de boloñesa están ricos. Nosotros a esta carne la conocemos como carne molida y acá la llaman carne picada. Muy recomendada la milanesa napolitana, amigos. Miren, y de postrecito, ¿qué se les antoja? Una torta de chocolate, por allá tenemos una de Oreo, un tiramisú, o nos vamos por lo más tradicional, que son alfajores. Nos decidimos por el alfajor. Estamos en Argentina, amigos, pues ya, vámonos por lo tradicional. Tiene nuez. Me gusta que no está tan dulce, tan empalagoso. Está más como comestible. El de ayer sí estaba muy dulce para mi gusto. Y no puede faltar un espresso en carrito. O sea, un americano, más cargadón. Y obviamente no se vayan sin su foto. La mejor perspectiva es desde arriba, ya sea del segundo o tercer nivel. Como tip, aquí hay baños gratis, amigos. Y si están limpiezones. Pues ya nos venimos al depa a descansar y a lavar ropa porque la ropita de Sofía se ensucia muy rápido, amigos. Y vean esto, lo que se trajo mi mamá en su maleta. Una tablita de plástico para tallarle los mamelucos, los calzoncillos a la bebé. ¿Qué tal? Ya está su jabonzote. ¿Cómo ven a la abuelita? Buenos y lluviosos días, alegría. Pues por un lado hoy nos tocó la mala suerte de que está lloviendo, pero por el otro lado está fresquecito. Pues hay que verle el lado bueno, amigos. Siempre hay que verle el lado positivo a las cosas, amigos. Miren el balcón de nuestro Airbnb. Está altito. Está padre que aquí hay un parque y todos los edificios de la París de Buenos Aires. Vámonos. Llueve, vámonos. Amigos, pues el día de hoy iniciamos nuestro recorrido en el barrio de La Boca. Este es el barrio más colorido y pintoresco de Buenos Aires. Miren nomás todas las casitas coloridas, pintorescas, y ya se las saben. Si quieren un día venir que no haya gente, vengan tempranito y con lluvia. Ayer por el clásico del River y Boca ha de haber estado, pero llenísimo. Y esta calle que mide 180 metros se llama Caminito, es muy famosa. De hecho es una de las calles más fotografiables de todo el mundo. Yo me acuerdo, amigos, que antes ahí arriba estaba el Papa Francisco y ya pusieron a Messi. ¿Qué tal? Pero bueno, vamos a desayunar, a ver si en lo que nos echamos un cafecito se pasa la lluvia, que bueno, acá es lluvia. Panadería La Madrid, esta nos hizo ojitos, amigos. Bueno, como que no vimos muchas opciones, casi todas son parrilladas. Pedimos un cafecito y pan dulce. Acá el pan dulce ya le llaman facturas, amigos. Y estos son unos tostados, o sea, unos sándwiches de jamón con queso. Provechito. Tostadito. Yo pensé que esto de arriba era chocolate, pero no, es azuquitar, pero está bien bueno. Creo que fue mi favorito. Aquí es donde reafirmamos que los argentinos normalmente desayunan dulce, porque se pidió un combo en el que incluía cafecito y 3 panes dulces. O sea, 3 panes dulces para una persona. Bueno, es que para nosotros sí es bastante. Pero bueno, aquí José anda bien feliz comiendo su pancito dulce. Este es el problema, amigos, que pide 3 panes dulces y luego salado. O sea, desayuna doble. Están buenos los sándwiches. Este barrio también es muy popular porque aquí a unas cuadras, miren, ahí se ve, está el famoso estadio de fútbol La Bombonera, que pertenece al equipo de Boca Juniors. Acá en Buenos Aires son 2 equipos como los más famosos, es Boca Juniors y River. Y la relevancia del fútbol acá en Argentina es que no es simplemente un deporte, es casi como una religión, lo viven con demasiada pasión. De hecho se dice que pues ha funcionado muy bien como una distracción de todos sus problemas políticos y sociales.
Y pues hay un museo, amigos. Vamos a entrar. ¡Ay! El ticket. Vamos a entrar a conocer los logros de este equipo tan representativo de Argentina. Se llama Museo de la Pasión Boquense, Boquense por Boca. Y aquí luego nos reciben diferentes jugadores y personajes del club. Pongan atención en los diferentes uniformes, cómo han ido cambiando a través del tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Reconocen algún jugador, amigos? Vénganse, vamos a ver un video en 3D para vivir la pasión que se vive en el estadio. ¿Qué tal, niña todoterreno tomando leche en la bombonera mientras esperamos la película? Es el aliento de la mejor hinchada del mundo. Primero que nada tienen que saber que el Boca Juniors es un equipo con más de 100 años de historia y también es el equipo que tiene más títulos de toda América. Se podría decir que es uno de los equipos más importantes y famosos de todo el continente, si no es que el más. Por acá tenemos todas las camisetas que se han utilizado a lo largo de los años y algo representativo de este club, amigos, son los colores, que son azul y oro. No es amarillo, es oro. Como en muchos de los equipos, las primeritas camisas parecen pijamas. Básicamente este es un museo con los eventos históricos más importantes del club. Aquí, por ejemplo, vemos todos los años que ha ganado la Copa Libertadores. Todas estas son las camisetas originales. Miren, la pijama que dice Rubí y ya estas pues como más modernas, más a la actualidad. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que diga Quilmes o Pepsi? Yo la verdad prefiero Quilmes porque es de aquí y es cerveza. Por acá vemos todos los torneos que han ganado. Miren, por ejemplo, 3 años la Sudamericana, todos los años de la Libertadores, 2 de la Intercontinental. ¡Wow! Se ve bien padre el estadio por allá atrás. Esta es una maqueta del barrio de La Boca, amigos. Dato curioso, se llama La Boca porque aquí se encontraba la boca del río y durante muchos años este fue el puerto principal de la ciudad. Chequen, si ven cómo se ve como cortado. Originalmente no iba a estar así, pero dicen que hubo problemas en cuanto a las propiedades y pues hasta ahí llegó la construcción, amigos. Uno de los grandes ídolos aquí del equipo fue Maradona. Esta pared gigante es en homenaje a él. Todos son diferentes cuadros, miren, con su número y pues su cara. Él es el número 10. Quizás él sea uno de los jugadores más famosos de todos los tiempos, de todo el mundo. No sé quién sea más famoso, si él o Pelé. Miren, esa es una playera usada por Maradona y este fue un intercambio con Pelé. Justamente Pelé dijo que aquí en el Boca había un jugador que se llamaba Ratín y fue su mayor adversario de todos los tiempos. Por aquí tenemos los hongos del Maradona, o sea, en sus zapatos, bueno, sus tacos. Por acá están las jugadas y los goles más importantes, en general los momentos más memorables que los fanáticos nunca olvidarán. Pues el recorrido estuvo cortito, pero está muy padre venir a ver cómo se vive la pasión del fútbol aquí. Antes dejaban entrar al estadio, ahorita ya no, solamente es para socios. Y al final del recorrido, pues aquí están todos los productos oficiales. Lleve su camiseta, llévele. Y para los que se lo preguntan, amigos, si Messi jugó en este club, la respuesta es no, amigos, él no jugó aquí. A ver, elijan cuál imán les gusta. Este está bonito, ¿no? De la bombonera, miren. Y dice bombonera, $5. Ah, ahí estaba la Casa Rosada, pero no, mejor el de la bombonera. Y por toda esta área vemos muchísimas tiendas de souvenirs. Estamos viendo que hay muchísimas copas del mundo. Justamente Argentina lleva 3 mundiales ganados en toda la historia. Soda Stereo, Maradona y Messi, quizás lo más famoso de Argentina, amigos. Al final compramos este imán por $9 y este llaverito que dice Sofía, Argentina, por $4. Oh, y su recuerdo de su primer viaje internacional, amigos. Sofía en Argentina. Ya después caímos en cuenta que sí estuvo más carito. Este barrio, al ser tan popular y tan turístico, pues también los precios son más elevados. Y chequen, otra opción práctica para moverse son las ecobicis. Básicamente hay estaciones como esta en toda la ciudad. Uno agarra su bici, la usa y la deja en cualquier otra estación. Funcionan mediante una aplicación. Pues ya con menos lluvia volvimos al caminito para tomarnos la foto. Normalmente hay artistas callejeros, artesanías, pero pues bueno, hoy creo que la lluvia los espantó. Dato curioso, a este barrio llegaron muchos inmigrantes italianos, sobre todo eran marineros, y se dice que con la pintura que les sobraba de los barcos empezaron a pintar estas fachadas tan coloridas, hasta que pues terminó prácticamente con este estilo. Aquí en Caminito es la foto más representativa con la pared y los balconcitos estos, pero igualmente a los alrededores ya otras fachadas empiezan a ponerse de diferentes colores, entonces pueden elegir el spot que más les guste para la fotito, amigos.
Qué bonitas están todas las fachadas pintadas de muchos colores. Y en los balcones, puro ídolo, miren, Maradona con alas. Por allá está Messi con su copetote. Se dice que es un museo a cielo abierto porque adicional a los artistas podemos encontrar como murales o esculturas en toda la calle. Y miren, aquí en la esquina van a encontrar la letra del tango Caminito. Muchos piensan que hicieron ese tango en honor a esta calle, pero no, amigos. Realmente era una poesía que ya tenía como 50 años que se creó cuando empezó esta calle. Mira, Rubí, qué bonito está. También padre los colores, ¿verdad? De hecho, esta esquinita también es muy representativa. Obligada a la foto aquí también. Aquí está toda la gente tomando la foto. De hecho, pueden subir al balconcito para que les tomen la foto desde aquí abajo. Parada técnica para que la bebé tome un poquito de lechita, amigos. ¿Ustedes qué opinan? De todos modos hay que darle leche a la bebé. De darle leche en la casa a darle aquí en Caminito. Pues mejor en Caminito. Maradona, Messi, por todos lados en la ciudad los van a ver, amigos, son ídolos. Y este señor de aquí, Don Benito Quinquela Martín, fue un artista de aquí del barrio que gracias a él Boca es lo que es hoy en día. Hace unos años todo este lugar pues prácticamente quedó como casi un lugar abandonado, pero él donó varios edificios para que se destinaran al arte. Y lo padre de este señor es que su lema fue: mis donaciones yo no las considero donaciones, sino devoluciones a mi querido barrio. Oh, qué bonito. Oigan, pues la bebecita ya se echó sus juguitos y todo, pero nos faltaba a nosotros. Hicimos una parada técnica en un barecito que es también como un museo para Diego Armando Maradona. Saludcita, amigos. Cerveza Patagonia. Nos pedimos también unas papitas y un choripán para ver qué tal hacen los choripanes de Maradona. ¿Sabían que hay una religión de Maradona y su iglesia es la iglesia maradoniana? ¿Sí o no? Parece un coliseo, amigos. Vean, está todo bien padre, dorado. Y ahí en medio hay un balón de México, marca Azteca, marca Azteca. Digo, marca Adidas que se utilizó en el Azteca. Sí les quedó chida, ¿no? Parece un templo sagrado, una iglesia, la Capilla Sixtina de Maradona. Justamente Maradona ganó el mundial en México del 86. Ay, la papá. En México del 86, en Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Acá su trayectoria cuando estuvo en México en Los Dorados como director técnico. El choripán estuvo normalón, pero pues es una parada interesante para los más fans. Tienen acceso a toda esta parte si consumen alguna bebida o alimento en el bar. Miren nada más, nos encontramos paisanos desde la Ciudad de México. ¿Qué les está pareciendo Buenos Aires? Una ciudad muy linda, agradable, muy bien para turistear y comida muy rica. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La pizza. ¡La pizza! Sí, la pizza y la cerveza. Y la cerveza, eso es todo. ¡Saludos a México! Uy, 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 vean nada más esta declaración. Nadie va a ser mejor que Maradona. El que lo quiera superar va a tener que ganar un mundial. Nos dio felicidad. Lo dijo Messi, amigos. Wow, no puedo creer que eso lo haya dicho Messi. Creo, no estoy muy segura, pero él ya superó todos los títulos de Maradona. Vamos a confirmar ese dato. Ah, miren, miren, el Maradona de Morrillo, de Morrillo. Y en la parte de abajo está la tiendita con todos los souvenirs del ídolo argentino. Miren, una gorrita, amigos, 15 dolaritos. O la playera de Maradona Dios, amigos, 28 dolaritos. Último dato curioso antes de irnos del barrio de La Boca: el número 10 se asocia al mejor jugador de un equipo gracias a Pelé y a Maradona, que usaron este número, y actualmente Messi. ¿Qué anda viendo, madre mía? ¿La Mafalda de... ¿Se va a llevar uno de estos o qué? Veo que ves una cosa. ¿De qué color? Es que está en blanco y negro, ¿verdad? Futuro perfecto de amar, hijitos. Oh, qué bonito. Confirmo esta frase. Sí es cierto, bebecita hermosa, sí. Sí, papi. Miren, y aquí pegado a Caminito ya está el riachuelo. Qué bonito está, ¿no? Todo de piedrita, pero cada una de las piedritas pintadas. Está muy colorido también. Miren, ese que se ve allá es el puente transbordador, uno de los poquitos que quedan en todo el mundo. Incluso fue declarado monumento histórico de Argentina. Y realmente la visita a Caminito es rápida. La parte turística es pequeña. Aquí está lo de Maradona, por allá está Caminito. Y ahorita ya nos vamos nosotros para allá. Siguiente parada, venimos a otro de los barrios, aquí se llama Palermo, y lo primero que vamos a hacer es entrar al jardín japonés. ¡Yujú! Bienvenidos. Pues este es el jardín japonés más grande fuera de Japón y todo está súper bonito, muy fotografiable, así que tengan listo su celular para tomar muchas fotos.
Este bonito lugar se construyó hace más de 50 años por la visita del emperador de Japón. Miren, los puentecitos rojos y todos esos son muy tradicionales de este tipo de jardines. De hecho, se creó como un símbolo de amistad entre ambos países. Dependiendo la temporada del año en la que vengan, van a encontrar pues diferentes colores de flores. La más famosa y representativa son los cerezos, las florecitas rosas, pero esas son en invierno, amigos. Ahorita estamos en verano. Miren, este es un cerezo, está padre que tienen letreros, los arbolitos para saber qué es qué, pero pues ahorita está verdecito. Pero bueno, les dejamos una foto de cuando venimos hace unos años, digo, hace algunos kilos. Miren, estos de por aquí pues son papelitos con diferentes formas. Este, por ejemplo, es de amor. Y luego aquí las parejitas pues dejan pues sus buenos deseos, ¿no? De que voy a estar con Rubí para toda la vida. Está padre que hasta está ambientado con música japonesa. Y miren, esos rojos se llaman toris, son puertas que se ponen en los templos y representan como el paso de lo mundano hacia lo sagrado. Este árbol gigante es un eucalipto, amigos, los que utilizan para la gripe y los mismos que se comen los koalas en Australia. Pero bueno, también hay eucaliptos en Japón. Esos que vemos ahí se llaman kaki y tienen una particularidad porque son descendientes de árboles que sobrevivieron a los bombardeos en Hiroshima, amigos. Fueron un regalo de parte del gobierno japonés. Estas sí las conozco, son hortensias. Algo que siempre vamos a encontrar en un jardín japonés es agua, pero no estancada, siempre en movimiento, que para la cultura japonesa es como energía circulando, moviéndose. Estas son las azaleas, se ponen amarillas en septiembre. Ahorita realmente todo está verde, no nos tocó pues prácticamente ninguna florecita, amigos. Desventaja de venir en verano. Pero aún así es muy bonito, es un lugar donde se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Sí vale la pena venir en cualquier época. ¡Ay! Unos pececitos, pesco y gigantes. Ese es el vino, miren. Este son los naranjitas y este está como chamuscado, negrito. Por acá está una casita de té tradicional y de hecho ahí están todos los elementos para hacer una ceremonia del té. Estos gigantes, dice Rubí, que son bonsáis. Yo digo que no crecen tanto, la verdad es que no sabemos, pero ya les echó ojito Rubí para la foto. Sofía, ¿cómo que te quedaste dormida en el jardín? El jardín te debe de encantar, nena hermosa. Es el lugar más bonito. Esta de acá es la campana de la paz, también la donó Japón. Y si ven cómo la suenan allá, con el palo así por fuera, así ¡pum! No son de las típicas de tilín, 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 tilín. Ay, qué bonitas, ¿estas qué son? Estas flores rositas pequeñitas es árbol de Júpiter, amigos. Cuidadito, no vayan a pisar y o el celular o la cámara. ¡Wow! Aquí están un chorro de los pescoy. ¡Sí están gigantes! ¡Wow! ¡Hola! 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 De hecho, se dice que el pez koi es muy fuerte y saludable. Es el que nada contra la corriente. Esas banderas de allá arriba son las koinobori, tienen al pez koi. Esas las ponen en las casas el día del niño para desear que sus niños sean fuertes y saludables como el pez koi. Vamos a ponerle a Sofi también sus banderas koi, ¿qué? Koinobori. Ah, miren, se llama pino rojo. Ese que pensábamos que era bonsai. Estas bonitas flores de muchos colores se llaman Belén y estas florecen casi durante todo el año. ¿Cuál les gustó más? ¿Qué color les gustó más? ¿Cuál fue su favorito? La rosa, la rosa. Hoy combino con estas. Todo esto de aquí son azaleas. Imagínense cuando está floreada toda blanquita, se debe ver increíble. Miren, ya compramos nuestros papelitos para dejar. Hay de corazón y de gatito. Y aquí se escriben deseos. Deseo... ¿Qué deseas? Secreto. Hágase para allá. Como mi mamá trae cargando a Sofi, ella tiene que llenar su papelito. Ándale, llénele, ma. Ellas dos agarraron el del gato. Nosotros agarramos del corazón. A ver, ¿qué pediste, nena? ¿Qué pediste? Oh, no, que es privado. Bueno, dime tú y yo te digo el mío. Bueno.
Yo pedí deseo, salud y prosperidad para cuidarme a mí y a mi familia. Ay, yo puse deseo conocer todo el mundo con mi esposo y mis hijos, con salud y siendo muy felices. Ah, me gustó el tuyo. No sé cómo se llaman estas cosas, son como los stories que vimos hace rato, pero aquí hay que colgarlos, amigos. Amárralo bien, porque si no ahí se te va a caer a la primera lluvia. Doble nudo. A ver, ¿qué fue lo que pidió Sofi? Sofi desea mucho amor a sus papás, mucha salud y muchos viajes. Postdata, a mis abuelos también. ¡Ah! Ahora resulta que eso pidió Sofi. Muy bien. Ese se ve muy triste, ese arbolito, ¿no? Así como todo decaído. ¿Será como un helecho? No sé qué sea. Estas me gustaron mucho porque están muy coloridas y muy abundantes. ¿Fotito o qué? Órale. Aquí adentro también hay un snack por allá y un restaurante por si se quieren sentar a echar un juguito, una botanita. Saludcita, amigos, una Quilmes para el calorón. Ni hace tanto calor, pero hay que buscar pretextos. Me está gustando bastante la Quilmes. ¿A ti también, bebé? Hasta se le hizo agua a la boca. Ay, escurrió la baba. José se pidió un ramen. Últimamente se ha hecho muy fan del ramen. Siempre que vamos a algo de sushi pide ramen. Yo me pedí una tabla de nigiris, trae de salmón, pulpo y al parecer es trucha. Yo la regué porque no me gusta el pulpo. Realmente pensaba que iba a traer variedades de partes del atún, pero no. Ni modo, le voy a tener que quitar ramen a José. Y mi mamá se pidió unos fideos con puerco y verduras. Ella fue la ganadora. Están bien ricos los suyos. Uy, el nigiri de pulpo de Rubí está bien bueno. No sé cómo te gusta, bebé. Salud, bebé. Oigan, y pues Palermo es el barrio más grande de todos y se caracteriza por tener muchos espacios verdes. Aparte del jardín japonés, también está el jardín botánico, el rosedal, el ecoparque. Ahora sí que por parques uno no para. Ahorita nosotros agarramos un Uber y nos venimos al corazón del barrio, se llama Plaza Serrano. Y lo que vemos es que tiene un ambiente totalmente diferente a los otros barrios que ya visitamos. Es como más bohemio, más alternativo, más hipster. Hay muchos restaurantes, terrazas, galerías, tiendas de moda. Nos dicen que aquí también están los barecitos de moda. Creo que de haber sabido nos hubiera gustado mejor comer acá en lugar del jardín japonés. Se siente como un ambiente más de jóvenes. De hecho hay varios grafitis en el barrio. Pueden buscar una ruta de grafitis. Vean, este se llama El Niño Gordo. Como tip, en la calle Rosel es donde más grafitis vimos. Puro jovenzuelo de tu edad, ¿verdad, preciosa? ¿Verdad que sí? Está bueno miren, cuidado, no apoyes los pies. El dueño es loco y sabe kung fu. No se recarguen, amigos, por favor. Y en sí aquí no hay un atractivo turístico en particular. Más bien se lo recomendamos si quieren venir a comer a uno de los barecitos de moda o incluso es una muy buena zona para hospedarse. También está muy coquetón porque muchas de las callecitas son como empedradas. Miren nomás, nos venimos topando un bochito por acá, amigos. Ya hemos visto varias de estas tiendas de I Love Gifts. Vamos a entrar para ver qué tal están los precios. A ver qué se nos pega de recuerdito. Para el jefe, ¿qué le vas a llevar al jefe? ¿Eres el jefe? Yo soy el jefe. Este me gusta. ¿Para el jefe? Y no pidas más. O sea, ya abarca toda Argentina. Ya no te va a llevar de otro lado. Ah, no se vale eso. Miren, estos están en $9. Este del tango está bien bonito también, Tin, 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 tin. Miren, por acá tenemos la sección de mates e incluso hay un kit ya preparado y todo. Miren, el mate y la hierba. Está re bueno como para que lo pruebes. $7. Vinos, alfajores, las playeras de los equipos. Tazas y productos de Mafalda. Ahora venimos a otra de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires. Se llama Banchero, con más de 70 años preparando pizzas. Nos dicen que aquí es donde se inventó la fugaceta, que básicamente es harina, queso y cebolla. Se ve demasiado buena, deliciosa. El mero mole de Rubí, amigos, su kilo de cebolla. Y de mi mamá, también es bien cebollera. ¿Tú vas a ser cebollera, hermosa? No, papi. Aquí ya me sentí más observada ya. Voy a partir la pizza con cubiertos. Ah, no, la fugaceta. Ahora resulta que le llegaron los modales a Rubí. ¿Qué tal está, nena? Cebollosa, deliciosa. Me encantó. Mucha cebolla. ¡Yum!
Qué buena idea de los argentinos de hacer una pizza de cebolla. Y por acá pedimos también una napolitana y una de verduras. Esta se ve bien gruesa, ¿eh? Ahora sí ya pedimos por porciones para probar de más sabores. Están muy ricas. Las 3 pizzas nos encantaron. Yo creo que esta o Guerrín, cualquiera de las 2 pizzerías, son una muy buena elección. A mí en lo particular esta, la de verduritas. La chulada, chulada. Tiene como, no sé si es queso o papa, no sé qué sea. Está muy bueno. Son 90 años, amigos. Ya le ando quitando 20 de historia. De noche toda esta área del obelisco se nos figura un poquito como Times Square por todas las pantallas, luces y anuncios. Digo, hay muchos menos, ¿verdad? Pero como que le da un aire. Amigos, y pues obviamente no nos podíamos ir de Buenos Aires sin ir a un show de tango. Nos decidimos al final por el tango porteño. Pues vamos a ver qué tal. Acuérdense que hay paquetes con cena, con bebidas o solo el show. Nosotros solamente pagamos el show porque pues mi mamá y Rubí no van a desquitar las bebidas y no tenemos hambre. Entonces pues allá adentro yo voy a estar pidiendo mis bebidas. No les voy a dar. Pues vamos a ver qué tal está el show, amigos. Esto es un teatro ambientado como restaurante. Ya está medio lleno. Pues sí, ¿verdad? Todos los que comieron. Los que no pagamos alimentos, de todos modos hay un menú y pues hay de que pizzas, papas, empanadas. Yo me pedí una degustación de postres con un cafecito. Hay un poquito de todo, mira. Nieve, dulce de leche, flan y esto se ve como que ate, ¿no? Parece como ate y queso. Estuvieron muy ricos, pero mi favorito fue la nieve de dulce de leche. Y ya nos explicaron que la diferencia con la cajeta de México es que la del dulce de leche es de vaca y la cajeta es de cabra. Está bien buena. Qué ricos estuvieron mis postres. Llegó un poco tarde el cafecito, pero aún así se disfruta. Nos tocó en la parte de arriba, pero siento que fue un buen lugar. De hecho, había unas personas aquí al ladito y nos pusieron más enfrente. Pero bueno, creo que eso es de suerte, amigos. Hay 3 mesas por nivel, entonces es de suerte si te toca la de atrás, la del medio o la de enfrente. Nosotros ahorita tuvimos mucha suerte porque nos tocó la de este enfrente y se alcanza a ver muy bien. Bueno, y para todo esto, el tango es un baile que se inventó aquí en Buenos Aires. Bueno, dicen que fue entre Buenos Aires y Montevideo. Es una mezcla de varios estilos, de que africano, europeo, criollo. Lo que sí es que es un baile sensual que se baila en pareja. De hecho, andan los bailarines tomándose fotos con la gente antes del show. Muy seguramente no la van a cobrar después, pero de que me dice el bailarín, sube la pierna, y yo, ay, y terminando José me dice, ay, a mí no me dejaron agarrar nada. ¿Cómo ven? Ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Oigan, pues está muy padre, sí se lo recomendamos. Digo, para nosotros que somos extranjeros, increíble. Yo tenía una idea muy tradicional del tango, de que la mujer con el vestidito elegante y el hombre de traje, pero vimos unos bailes en donde los bailarines estaban caracterizados y se contaba una historia. Eso estuvo muy padre. Y luego la música fue totalmente en vivo. La verdad es que la orquesta se la super rifó. Y de repente que entran unos con la batucada. Ese tango se puso muy exótico.
nuestros respetos para los bailarines. En serio que les recomendamos este show al que fuimos. Se llama Tango Porteño. Y sinceramente nosotros íbamos con poca expectativa, pero salimos sorprendidos. Lo hacen ver tan fácil, parece que son como plumas, pero seguramente pues sí tiene su chiste. Y última recomendación, lleguen tempranito. Nosotros llegamos 1 hora antes para agarrar buen lugar, para que no les toque hasta atrás, amigos. Amigos, pues ya va siendo hora de irnos de Buenos Aires. Despídanse de esta bella y exótica ciudad. En unos 10 días regresaremos. Estaremos un día más y luego tomaremos nuestro vuelo de regreso a México. Y ahorita pues ya estamos arreglando nuestras cosas porque en unas cuantas horas volamos hacia el Calafate. Al parecer hoy solamente dormirá Sofi porque volamos de madrugada, amigos. Miren nada más a la patroncita. Bien a gusto mientras uno aquí vale queso. Patroncita. Miren, el elevador es de los viejitos, que uno tiene que abrirle la puerta y todo el rollo. ¿Ya listas? Vámonos. Bienvenidos, amigos, al Calafate, capital nacional de los glaciares. Imagínense poder caminar sobre este glaciar. ¡Vámonos! Me siento la reina de los glaciares. Hoy venimos al Chaltén, capital nacional del trekking. José se la super rifó 8 kilómetros con el fular y Sofi. No manches, está heladísima, no sé cómo se animaron a meterse. No manches.